Todo un juego en Castilla y León. Hoy se cierra la campaña electoral con la vista puesta en este domingo cuando los castellanos y leoneses voten a su nuevo presidente del gobierno. En total, 2.097.768 personas están llamadas a las urnas. 9 provincias y 26 partidos concurren a la cita de este domingo. Partido Popular, Partido Socialista y Vox se presentan como los grandes favoritos. Los populares, con más de 39 años ininterrumpidos en el gobierno, optan a revalidar el poder, mientras que los socialistas intentarán repetir la gesta de 2019 cuando ganaron pero no gobernaron. Esta vez sí, el Partido Socialista ha vuelto a contar con José Luis Rodríguez Zapatero, descartado en los 2 últimos comicios autonómicos, pero presentado en Castilla y León como el gran salvador para acompañar a Carlos Martínez en estas 2 últimas semanas. Vox se planta en uno de sus territorios favoritos porque fue aquí donde entró a formar por primera vez en un gobierno autonómico. Difícil que consigan la mejoría que los de Santiago Abascal han cosechado en Aragón o Extremadura, porque aquí ya parten sobre esa base. Los partidos minoritarios volverán a ser llave para futuros acuerdos. El campo, los jóvenes y los partidos regionalistas también serán claves. Habrá que ver si en el panorama nacional castiga o no en estas elecciones, si la mala sintonía entre Partido Popular y Vox en Extremadura se plasma en estas urnas. En Castilla y León, Mañueco ha basado sus 2 últimas semanas en criticar más a los de Abascal que en buscar lazos de unión. Es impensable que no vayan a necesitar para un acuerdo de gobernabilidad a Vox. Será a partir del lunes, con resultados en mano, cuando comiencen las negociaciones. Será a partir del lunes también cuando quizá vean luz verde otros acuerdos en juego, como los de Extremadura y Aragón. La cuenta atrás ya ha comenzado. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Viernes 13 de marzo, miramos el santoral y hoy es San Rodrigo. Por delante, como siempre, 2 intensas horas de programa en directo en los que les vamos a intentar contar, analizar la última hora de la política nacional, internacional y, como no podía ser de otra manera, también autonómica. Pondremos el foco en Castilla y León. Ya saben, hoy a la medianoche finaliza esa campaña electoral con la vista puesta en este domingo, cuando se celebran los comicios autonómicos de esta comunidad autónoma. Pero también miraremos los últimos movimientos en Extremadura, porque comienza a haber acercamientos entre María Guardiola y Óscar Fernández. Hoy han llegado a un acuerdo, han sacado adelante un decreto ley por el que van a intentar desbloquear todos los movimientos que ocurren en la administración. También muy pendientes en el apartado internacional. Estaremos pendientes de esa última hora que pasa por Irán, también de las últimas declaraciones de Donald Trump, del movimiento del precio en el petróleo, en la gasolina, cómo nos afecta, y también muy pendientes de 2 personajes. Por un lado, Yolanda Díaz, y por otro, Carlos Cuerpo, porque ayer una anunció una cosa, dijo que el martes en el Consejo de Gobierno se iba a aprobar una serie de medidas para intentar paliar todos esos efectos de la guerra en España, pero horas después, prácticamente minutos después, era Carlos Cuerpo quien decía que se aprobarán, pero que todavía no se sabe cuándo, y mucho menos que iba a ser el martes, porque no iba a dar tiempo al Gobierno a reaccionar. De todo ello iremos hablando a lo largo del programa de hoy, pero antes toca presentar a las personas que me acompañan hoy aquí, y don Julio Ariza vuelve a estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Toca lo que toca. Que no es poco. Buenos días. Me pareció que quizás no se le ha valorado o se ha dado suficiente fuerza a la información sobre la toma de posesión de José Antonio Cast en Chile. Y yo creo que ha sido un momento importante para América Latina, para América hispana, que Cast esté al frente de un país como Chile es muy importante. Y en su discurso, desde el Palacio de la Moneda, dijo algo que también cambia un poco, envía un mensaje desde el punto de vista de la concepción antropológica, de la concepción social, de la política, diferente al que estábamos acostumbrados en el marco de todos esos países que han ido sembrando el comunismo, la división, el odio en la América hispana desde hace décadas, ¿no? Dijo José Antonio Cast que Dios bendiga a Chile, que Dios bendiga a nuestras familias, que Dios nos dé sabiduría para gobernar con justicia, fuerza para actuar cuando sea necesario y humildad para servir siempre a nuestro pueblo. Bueno, pues es probablemente un juramento como presidente que irradia una forma de ver el mundo completamente distinta a lo que estamos acostumbrados y desde luego en las antípodas de lo que hacen muchos de nuestros dirigentes políticos aquí,
que son auténticos irresponsables y gentes con una visión muy pacata, muy corta de la realidad. Así que felicitar a Kast y desearle que tenga un mandato magnífico para que todos los chilenos progresen y sean mejor gente y sean más felices, ¿no? Ahí tienen el gran problema de los venezolanos que, fruto del comunismo, han tenido que salir de su país y están muchos, cientos de miles, generando un verdadero problema de convivencia en Chile. Espero que eso se pueda ir resolviendo. Ahí estamos viendo esas imágenes de la toma de posesión de José Antonio Kast, que comentaba el propio Julio Ariza, en el que estuvo varios representantes españoles dentro de esa comitiva para mostrar su apoyo a José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile. Julio, ¿qué tal ha ido tu búsqueda de seguidores en X? Bien, muy bien. ¿Sí? Es una plataforma un poco... A ver, yo soy más de Substack, porque ahí hay mucha gente con muchísimo talento que no puede escribir en los medios. Quizás la razón de que no pueda escribir en los medios es que tienen muchísimo talento, en algunos de los casos, o en muchos de los casos, y sin embargo es una plataforma para encontrar artículos de fondo. Yo prefiero los artículos de fondo, que te dan una visión mucho más completa de las cosas que pasan. Específicamente en el conflicto de Irán, en Substack podéis encontrar, y os he colgado en Telegram un par de artículos, me parece que muy bien tirados, sobre lo que está de verdad pasando allí, y es muy interesante, os los recomiendo. Y en X, pues ahí seguiremos en esa cuenta que hemos... No te las has aprendido, lo sé, @Julio_Ariza_TV. Eso es. Eso para es. seguir Así que seréis Julio Ariza. muy bienvenidos y iré poniendo tonterías de vez en cuando. Y ya saben, también tiene su cuenta de Telegram y su cuenta de WhatsApp. Tienen los dos códigos QR, que es tan fácil como acercar la cámara de su móvil a la pantalla y les llevará directamente hasta ambos canales para comenzar a seguir y estar a la última hora de todo lo que publica, de todo lo que comenta y de todo lo que dice don Julio Ariza en redes sociales. También con nosotros Josep María Francás. ¿Qué tal? Muy buenos días, ya de viernes. Sí, ya de viernes. Mira, están dando el puñazo aquí. A ver, es difícil o muy difícil tachar de democrático un partido o un país cuyo gobierno no tenga presupuestos aprobados. Y ya no digamos si además de no aprobados no los tienen ni presentados en los últimos años. De hecho es incompatible. Sobre todo porque se supone, a menos cuando yo he estado en política, y los que han estado de aquí o están lo sabrán, que se dice siempre, y no es mentira, que la ley más importante de un país es la ley presupuestaria, porque ahí es donde el Parlamento en cuestión, es decir, los ciudadanos, votan en qué se va a invertir su dinero o no se va a invertir. Es decir, lo que se hace es graduar la política y transformarla en política real, que es en dineros. Claro, tú mismo has dicho una frase. Has dicho que dice Carlos Cuervo que no le va a dar tiempo a reaccionar. Tiene morro el tema, porque claro, no les da tiempo a reaccionar. Claro, no tienen presupuestos, pero sí que han reaccionado, y yo solamente he buscado 2 reacciones para que se vea lo ignominiosos que son sus comportamientos. Acaban de quitar el dinero para dar a los ganaderos, resarcir del fruto de que los lobos se les coman el ganado. Lo acaban de cambiar esa partida para ir al coche eléctrico. A eso sí ha dado tiempo a reaccionar. Y acaban de reaccionar anteayer a pasar una partida muy generosa para tema militar, sacándolo de dinero que estaba comprometido con ayuntamientos. Y eso sí que les ha dado tiempo a reaccionar. Entonces, sin presupuestos, sin tiempo a reaccionar para lo que no quieren y con tiempo a reaccionar para lo que quieren, pues eso, insisto, de democrático es muy difícil de tacharlo. De otras cosas infumables sí que se puede. También con nosotros Marcos de Quinto. Muy buenos días. Muy buenos días. Y Julián, Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues Natalia, hoy estoy más radical que ayer, pero un poco menos que mañana. ¿Y cómo no iba a estarlo si resulta que el litro de la gasolina va a alcanzar los 2 euros y entonces resulta que sale el Gobierno de España y su solución es: vamos a hacer una ronda de contactos con los portavoces de los grupos parlamentarios para acordar medidas unánimes que palíen el efecto? ¿De qué estás hablando? Voy a pretender que no hablo español. No te entiendo cuando hablas. Lo único que tienes que hacer es salir, bajar los impuestos de la gasolina y aliviarnos la carga fiscal a todos. Porque recordemos que el 50% del litro de gasolina son impuestos. Es decir, si ustedes echan 80 euros de gasolina en su coche, 40 euros son de impuestos. Tú ves este programa, tío, perdona, ¿eh? ¿Sí o no?
Tenía que hacer mi alegato, Julio. Es que vengo de echar gasolina y digo, no me lo puedo creer. Y entonces los tienes diciendo, vamos a ver si el martes en el Consejo de Ministros... Marcos no pone gasolina porque va en un avión privado. No, esto me lo decía Marcos es queroseno. Esto me lo decía el presidente de una gran multinacional y me decía, a mí me da igual que suba la gasolina, yo siempre pongo 20 euros. No. Pero lo malo es que los impuestos son en cascada, porque tienes el impuesto a CO2 sobre el crudo, luego tienes el arancel que va sobre el crudo y sobre el impuesto, luego va el impuesto de hidrocarburos que va sobre los impuestos anteriores y luego el IVA que va sobre todos los anteriores. Que va sobre los anteriores. Entonces, el problema es el efecto de los impuestos en cascada, que hace que se multiplique cuando ascienden y que luego amortigue cuando baja el crudo. Es algo perverso. Y la verdad es que decirle al gobierno, oiga, ¿cuánto se llevaba por litro antes? Pues congele lo que se llevaba por litro. O sea, a usted no le estamos tocando el bolsillo para nada. Congélelo y si sube el crudo, pero por lo menos toda la parte impositiva la ha dejado fijada a lo que era por litro y no se beneficie de esto. Porque hay una situación muy curiosa. En el mes de marzo, el gobierno, iba a decir el Estado, pero no es el gobierno, porque luego hace con el dinero lo que quiere el gobierno y no es para el Estado. El gobierno ingresa 300 millones de más, gracias a eso. 300 millones que se beneficia de que nos haya subido el petróleo. Repsol gana 300 millones en un trimestre, pero Repsol ha invertido, ha generado empleo. Esto sin invertir ni un duro, sin generar empleo, por la cara se llevan un tercio de lo que se lleva, lo que se lleva Repsol en 3 meses. Entonces es tremendo, es que es un negocio buenísimo. Falta añadir la electricidad, falta añadir el gas y falta añadir los alimentos, porque tú solo hablas de carburantes. De carburantes. Es decir, como siempre beneficiado el Estado, los que recaudan. ¿Qué pasa con los agricultores, los ganaderos, con su tractor, con su diésel? Esta vez les va a estallar en las manos porque están en el límite ya. Hay muchísimas personas que el día 20 de cada mes ya tienen que prácticamente tirar del crédito de la tarjeta y que se los come vivos al mes siguiente. Por encima te cobran unos intereses leoninos las tarjetas de crédito cada vez que aplazas un pago. La situación se les puede, y ellos lo saben, tampoco se les puede complicar mucho y es la economía estúpida. Les va a dar un susto. Bueno, se lo está dando ya a toda Europa prácticamente. Pensad que Alemania lleva en recesión, me parece que son 4 trimestres, o sea que cuidadín. Lo curioso, Julio, es que Yolanda Díaz, las cosas que ha propuesto, bueno, entre que todos vayamos en un autobús juntos y todo ese tipo de cosas, pero dice topar los precios de la gasolina. Pero si tú topas los precios de la gasolina, digo, es que esta mujer es que no se entera. O sea, una gasolinera que trabaja con unos márgenes muy pequeños, si de repente le topas el precio y no puede vender por encima de ese precio, sabe que lo siguiente que venda va a perder. Entonces no pide, no solicito, porque si tengo que vender por debajo de lo que me cuesta, pues entonces pondré el cartel surtidor sin gasolina y ya está, y que se vaya en otra gasolina a la gente. Es que no les cabe en la cabeza. No les da para un codificado. No, es tremendo. Y han propuesto además hacer una, coger Repsol y nacionalizarla. Sí. Bueno, eso no me parece mal. Eso propusieron no me parece mal. No, porque al mismo tiempo está nacionalizada ya. Los que están allí son uno es del PNV y el otro es de Esquerra Republicana, pues tampoco. Está nacionalizada la dirección, pero no los la compañía, pero no los accionistas. Pero también la otra cosa que es del disparate del analfabetismo de esta gente. Ha dicho también Yolanda Díaz que en el tema de los alimentos insta a la distribución a juntarse para reducir precios. Eso es un acuerdo colusorio, eso es delito. Es decir, si la Comisión Nacional de Mercados y Competencia a mí me viera hablando con el de Pepsi Cola cuando yo me dedicaba a eso y tal, o sea, es que nos detienen y nos esposan, porque tú no puedes estar haciendo acuerdos de precio y acuerdos colusorios con la competencia. Y va una ministra del Gobierno de España e insta a los dueños de la distribución a que se junten para hablar de precios. Esto es un disparate. Una ministra instando a cometer un delito a los dueños de la distribución. No obstante, Marcos, la Unión Europea insta a España, que es el único país de la Unión Europea que no ha aplicado la ley para que los autónomos que facturan por debajo de 85.000 euros no se les aplique el IVA, eso sí hacemos caso omiso. Pero, por favor, que las eléctricas se pongan de acuerdo. Es el mundo al revés. Venga, vamos a comenzar recordando ese pequeño rifirrafe malentendido que hubo entre los dos ministros, entre Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz. Esta última comenzaba la mañana anunciando ese paquete de medidas que sería aprobado por el Consejo de Ministros
aprobados el martes, pero horas después era Carlos Cuerpo quien decía que se está trabajando en estas medidas, pero que todavía no saben cuándo entrarán en vigor. Podamos desplegar medidas en todos los ámbitos económicos y sociales y energéticos en nuestro país. Por desgracia es que tenemos demasiada experiencia en la gestión de crisis, por tanto vuelvo a dar ese mensaje de tranquilidad. La semana pasada yo convoqué a los agentes sociales y llevamos los ministros y ministras del área económica desde la semana pasada trabajando para hacer lo que tenemos que hacer. Ahora mismo la prioridad es centrarnos en cerrar el texto lo antes posible, en los próximos días, para que esté preparado para su aprobación. No puedo adelantarles ahora mismo el día exacto de la aprobación, pero estamos hablando de un refuerzo, de un trabajo acelerado para cerrar los detalles del texto, incorporando todas estas aportaciones, incluidas las aportaciones de aquellos grupos parlamentarios que nos han hecho llegar sugerencias y propuestas en esta ronda de contactos que hemos tenido con ellos. Pues parece que Yolanda se reúne con representantes, con ministros y ministras, pero en esa reunión parece que Carlos Cuerpo no estaba. Sí. Fíjate una cosa, cuando no quieren hacer algo, porque como antes hemos comentado, están ganando mucho dinero, pues entonces empiezan a generar pues toda esta liturgia alrededor de estas medidas. Y fíjate, sin embargo, cómo contrasta esto cuando de repente, de manera unilateral, Pedro Sánchez, sin ni siquiera consultar con el Partido Socialista, que es su partido, ni con sus socios, regala el Sáhara a Marruecos. O sea, para eso no necesitan reunirse ni debatirlo en el Congreso, ni reunirse con la oposición, ni siquiera con sus socios. Eso lo toma la decisión así. Y sin embargo, para esto, que es un tema urgente, pues bueno, pues empiezan a hablar, mira qué buenos somos, que tratamos de hablar con todos y tal. Esa es una situación vergonzosa. Julián. No, efectivamente, no entiendo por qué para unas cosas son tan ágiles. Vamos a regularizar a 500.000 de inmigrantes por decreto, pero sin embargo para medidas que nos beneficia a todos o que nos desahogan un poco a todos, a las pymes, a los autónomos, a los trabajadores, al sector agrícola, para eso hay que montar cónclaves y sanedrines a semanas vista para ver qué medidas aprobamos. No lo entiendo. ¿Esta gente para quién gobierna? No me canso de decir que en España se prospera a pesar del Estado. El gobierno. Del Estado en su conjunto. Bueno, si el Estado ha sido tomado por el Gobierno, excepto algunas Como no hay separación de poderes. Pero fíjate, ya que hablas de velocidad, creo que fuiste tú que ayer leíste lo de los inmigrantes y la sanidad. Esto ayer era jueves. Jueves fue publicado por el BOE. Se aprobó el martes, o sea, ayer ya entró en vigor. O sea, que hay velocidades realmente supersónicas. Y entró en vigor sin un estudio de impacto económico ni de impacto de servicio, porque oye, para cualquier cosa que uno quiere tener un proyecto le dicen, oye, vamos a ver, estudio de impacto ambiental, impacto de tal. Y para esta decisión, que está dimensionada nuestra sanidad y además escasamente para los que somos, pues no se sabe cuánta más gente va a entrar ahí. Entonces, oye, bueno, pues entonces a lo mejor tendrían que haber hecho un estudio de impacto para decir, oye, si queremos dar esto y abrirlo, vamos a necesitar el doble de hospitales, el doble de médicos, etcétera, etcétera, porque si no hay un deterioro del servicio. Pero esos estudios no se hacen porque yo creo que es el anuncio populista que haces de ese falso buenismo que al final lo que haces es que te cargas a tus conciudadanos. Sí, porque no fue un anuncio. O sea, normalmente este gobierno anuncia, daré 1.000 euros a las señoras que tengan pelo rojo, y después no da un puñetero euro, o tienes que llenar tantos papeles que te acabas calvo, que ya no te da tiempo. Pero en este caso no ha sido así, ¿eh? O sea, dicho y hecho. Y claro, yo supongo que ahora un señor que tenga cáncer de próstata y esté en Colombia, si consigue llegar a Madrid, arregla, ¿no? Es que es un efecto llamada espectacular. Y si en vez de eso tienes una próstata para poner, hay una próstata, una prótesis para ponerte, también puedes. Bueno, pero yo vuelvo a decir lo mismo de antes, eso tiene las patas muy cortas. Bueno, sí, pero va a durar poco. No, va a durar poco porque la gente... No sé que tampoco, Julio. En la Comunidad de Madrid desde 2019, fíjese el dato que les doy, desde 2019 se ha atendido a 700.000 inmigrantes ilegales en el sistema público madrileño de salud. Es normal que no haya citas, es normal que haya listas de espera. Mi padre se murió y sigue esperando la cita de Me duele aquí. O sea, que es normal. Y es normal que el sistema privado ya se esté atascando también, porque la gente no tiene otra que hacerse
Un seguro médico. Seguro médico privado, donde ya se están atascando también los hospitales médicos. Es que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene infraestructuras suficientes para aguantar 5.700.000 personas. Vamos por 7.200.000. Es normal que tardemos una hora al trabajo, es normal que vayamos como sardinas en el metro. No cabemos. Y no paren de decir, es que Madrid es el motor de España, hemos crecido un 3%. ¿Un 3% respecto a quién? Respecto a Extremadura, porque no nos tenemos que comparar entre nosotros, tenemos que compararnos con los de fuera. De nada me sirve que Madrid crezca a costa de Guadalajara o de Ávila. Madrid no es el motor de España, es el último piso del Titanic donde todavía no ha llegado el agua y por eso todo el mundo se está agolpando aquí. Es normal que suba el PIB, pero también es normal que colapsen las infraestructuras. Pues vamos a hablar de velocidad y vamos a hablar de infraestructuras, porque de nuevo, nuevo lío en la alta velocidad de nuestro país, el más reciente, en las últimas horas, el que tiene que ver con la línea entre Zaragoza y Madrid, porque de nuevo retrasos, esta vez derivado por un posible robo de cable en Plasencia de Jalón, en la provincia de Zaragoza. En concreto, el fallo se localizó en el sistema de comunicaciones, lo que afectó a la gestión del tráfico. La avería fue detectada sobre las 8:50 de la tarde y produjo más de una hora de retrasos en todos esos trenes que utilizan esta línea, en todo este trayecto entre Zaragoza y Madrid. Y seguimos hablando de alta velocidad porque aún hoy todavía continúa inactiva esa línea de alta velocidad entre Málaga y Madrid, la conexión directa entre ambas ciudades y por extensión con Zaragoza, Barcelona y Córdoba permanecerá ininterrumpida al menos hasta el próximo 23 de marzo. Eso es lo que dicen, pero ojo porque les asustaría de cara a la Semana Santa, que comienzan, ya saben, a finales de este mes, y todo hace indicar que podría no estar disponible para la Semana Santa. La causa determinante es un desprendimiento del terreno registrado en el tramo situado a la altura de Alhora, que obligó a cortar la vía para garantizar la seguridad, y aquí parece que la velocidad por parte del Gobierno tampoco está siendo la suficiente para retomar, como decimos, una de las líneas de alta velocidad más importantes, con más tráfico de viajeros, que es esta que une Madrid y Málaga. Y seguimos hablando de trenes, en este caso de la tragedia de Adamuz, porque las víctimas de Adamuz han convocado una manifestación para el próximo 20 de marzo para conocer toda la verdad. El portavoz de la asociación cree que Adif quiere ocultar información. La convocatoria, que también tiene como objetivo rendir homenaje y mantener viva la memoria de las víctimas del descarrilamiento, tendrá lugar, como decimos, el próximo 20 de marzo a las 6 de la tarde en Huelva, y la propia asociación ha pedido la no presencia de políticos. No quieren que este homenaje, aunque no deja de ser una manifestación, esté protagonizado por políticos. Hombre, no es una asociación que va a hacerle un homenaje a Sánchez y a Óscar Puente. Pues claro, las asociaciones que se constituyen después de las tragedias son todas constituidas por elementos del Partido Socialista que cogen a 4 amigos que haya por ahí dentro y montan algo para tratar de hacer todo lo posible para desviar la atención de lo que ha ocurrido y la responsabilidad de lo que ha ocurrido hacia sus adversarios políticos. Cuando hay una estampida de bisontes, lo que hay que hacer es coger a los que van por delante y los llevas ya por donde tú quieres, y así los reconduces. Efectivamente, ese es el tema. Pero hay una noticia del AVE que no la has incluido, porque creo que en esta semana entre Córdoba y Sevilla se ha parado un AVE. Y estaba María Jesús Montero, que ha tenido que coger un coche para poder realizar... Obligó a que fuera un coche corriendo, que sería bueno saber quién lo pagó, porque era un acto de partido. Claro, pues muy interesante. Aquí el problema es que con todas estas averías del AVE, al pobre Óscar Puente no le dejamos tiempo para tuitear. Bueno, lo que está ocurriendo, yo creo que todo esto... Ni para descansar, esto como está dijo el dentro día de la tragedia. De lo que creo que está ocurriendo, y es que estamos... el PIB español está cayendo de forma alarmante y dramática. No hay todavía datos, obviamente, y los que vaya viendo nos los van a ir ocultando, porque son expertos en el disimulo y la mentira, pero estamos ante las puertas, ya me gustaría anticiparlo y que la gente por lo menos lo escuche, de una crisis económica, de una crisis importante. Tremenda. Importante. Entonces, lo digo para aviso a navegantes. Pues los fondos Next Generation se acaban en 2027, pero es que además lo que tenemos que compararnos es con Irlanda, que es que nos ha pasado a toda velocidad por la izquierda, y en estos momentos el PIB también de Polonia está muy por encima de nosotros. Es a los países que tenemos que mirar, es decir, pero ¿qué está pasando en España?
que en estos momentos nos estamos quedando de los últimos. Hablabas de Óscar Puente y es que de nuevo está metido en otro nuevo jaleo. En este caso tiene que ver con el Ayuntamiento de Valencia. La propia alcaldesa de Valencia habría pedido directamente a Renfe una serie de modificaciones temporales con las paradas de los trenes de cercanías en Valencia para intentar evitar aglomeraciones por motivo de las fallas. Pues bien, el rifirrafe entre Ayuntamiento de Valencia y el propio Óscar Puente no ha cesado en las últimas horas. Valencia ya está en plenas fallas, pero llegar al centro se ha convertido en una odisea. Los trenes de cercanías no están entrando en la ciudad en las horas clave del día. Entre la 1 y las 3 del mediodía, ningún tren de Renfe parará en la estación del Nord desde el día 13 de marzo. Una situación que afectará a más de 11.000 pasajeros que a diario utilizan el servicio ferroviario, que no volverá a la normalidad hasta el día 19. El Ayuntamiento de Valencia solicitó a Renfe que se limitase el servicio durante las celebraciones de la Mascletà para evitar aglomeraciones y propuso que los trenes llegasen en su defecto hasta San Isidre, Albal o Font de Sant Lluís. Una medida que ha abierto no solo un enfrentamiento con los valencianos, sino un enfrentamiento entre el consistorio y el gobierno central. María José Catalá aseguró este mismo lunes que la decisión tomada y aplicada por el Ministerio de Transportes no está bien planificada y pedía responsabilidades. Me sorprende. Sinceramente esperaba que no los dejaran en Albal, sino que desde allí pudieran acercarse a Valencia con autobuses puestos por Renfe. Por su parte, Pérez Llorca también se sumó a esta crítica. Y lo que le planteó la alcaldesa en su día, y con mucho tiempo de antelación, era que en determinados momentos puntuales, se puede poner en riesgo la salud y la integridad de las personas porque se aglomera muchísima gente, y lo que pedía, una vez más, era que se planificase las cosas mejor. Yo no he visto ninguna declaración de la alcaldesa de Valencia que dijese, oiga, deje a la gente en Albal. Eso ha sido una decisión que ha tomado el Ministerio de Transportes, una vez más cometiendo un error. Pero desde el Ministerio de Transportes rechazan esas acusaciones. El ministro Óscar Puente asegura que la suspensión del servicio ha sido a petición expresa de la alcaldesa valenciana. Desde hace 3 años, este era el tercer año, el Ayuntamiento de Valencia viene formulando a Renfe una petición recurrente, consistente en que limite la llegada de los trenes a la estación del Nord durante un par de horas, una franja horaria. Renfe le comunicó por escrito que no iba a poner autobuses, entre otras razones porque ¿cuántos autobuses hacen falta para tener a 1.400 personas que llegan en uno de los 8 trenes que llegan en esa franja horaria a la estación? Pero ya el colmo es que ayer llegase a decir que ella nunca dijo que los trenes no llegaran a la estación del Nord. Nosotros no la hubiéramos tomado, pero no hemos tenido otra salida. Y mientras continúa el cruce de reproches entre administraciones y gobierno, miles de usuarios ya buscan alternativas para llegar al centro de Valencia. Porque hoy para muchos el objetivo no es llegar a la Mascletà, es simplemente poder llegar a trabajar. Y en las últimas horas ha vuelto a reaccionar Pérez Llorca, quien se ha dirigido directamente a Óscar Puente, de quien ha dicho que es muy rápido a la hora de insultar, pero muy lento a la hora de tomar decisiones. Escuche. Que hay otros que no hacen los deberes, que ha sido el Ministerio, concretamente el Ministerio de Transportes, que lo he hecho esta mañana. Es muy rápido para contestar en redes y especialmente para insultar, pero que es muy lento para adoptar soluciones. De nuevo parece que el gobierno vuelve a tener problemas cuando se trata de comunidades gobernadas por el Partido Popular y parece que cuando se tratan de otras comunidades, de otros ayuntamientos, la celeridad es mucho más rápida. Sí, aunque tampoco es que haya ninguna comunidad del PSOE que le vaya a hacer un monumento a este hombre, ¿eh? Porque realmente las comunidades del PSOE están que fuman en pipa. Otro asunto es que se lo callen porque no queda más remedio, pero por ejemplo, si quieres ir a Cantabria, ya te dicen los propios maquinistas de Renfe que mejor que cojas un autobús, ¿eh? Contabas tú esa... Y Cantabria mandan ellos, ¿no? Esa experiencia personal. No, el Cantabria es Partido Popular. Pues entonces me estoy refiriendo... Es Asturias. Me he equivocado, es Asturias. Asturias. Me he equivocado, es Asturias. Julián, ¿qué te parece todo este lío de trenes? Al hilo de lo que has contado, les narro una noticia publicada por El Mundo esta mañana. El gobierno recoloca en secreto en Adif al mismo cargo al que cesó por la crisis de Rodalíes. Si es que las empresas públicas son agencias de colocación de los amiguetes. Es normal que no funcionen las cosas. Es normal que los trenes no lleguen a su destino si solo sirve para engordar el bolsillo de algunos. Pero si llegaron a exigir a Air Europa antes de darle el rescate que colocaran al novio de Iceta, que es piloto, en la aerolínea, cuando la aerolínea estaba
promoviendo un ERE de pilotos, de 300 pilotos. Y le tuvieron que decir a los intérpretes de la voluntad del gobierno en ese asunto, amigos de IZ, les tuvieron que decir que no iban a hacer esa operación, que cuando ya se hiciera el rescate, pues ya verían lo que hacían con el novio de IZ. Es raro si no hacía falta que fuera al trabajo, ¿no? Ese es el estilo del PSOE. Si no hace falta que se suba al avión, simplemente me lo coloca de piloto. Y... Piloto reserva. Y que venga a París a estar conmigo aquí calentitos en París. Bueno, en aquella época en Moncloa estaba, ¿no? IZ, bueno, está en París ahora. Bueno, sí, ahora sí. No, pero que vivía en el Palacio de la momento Moncloa. vivía La en ventaja Moncloa, que tiene es que al tener un marido piloto puede viajar gratis. ¿Sabes? Muy barato al menos, sí. Sí, barato. Venga, nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria del día de hoy y a la vuelta seguimos analizando más actualidad. 32 del mediodía, seguimos aquí en directo. Ponía Julio Ariza sobre la mesa el nombre de IZ y Marcos quería puntillar algunas cositas sobre este nombre. No, sobre el tema de las armas de su marido. Es decir, el marido aparentemente no tenía licencia de arma corta y le habían ofrecido 2 pistolas, creo que las 2 son Astra, una de ellas con unas cachas de nácar. Entonces, para tener una pistola, un arma corta, tú necesitas una licencia que es la F, que es la de tiro deportivo, que te obliga a tenerla que guardar en una caja especial para armas cortas y no la puedes llevar encima en ningún momento y teniendo licencia, por supuesto. Luego, si la licencia se le estaban facilitando y le tardaron 2 semanas o lo que sea en poderle dar de extranjis una licencia sin pasar a lo mejor su preceptivo examen, el tiempo que tuvo la pistola sin licencia es un delito. Es un delito. Y bueno, no sé la licencia que estaba tratando de obtener, porque las licencias B, que son las que se utilizan para llevar el arma encima, se dan con cuentagotas y porque hay una justificación absoluta de gente que puede estar amenazada. Entonces, pues este hombre pues se entiende que no es un hombre desconocido y que no debería de estar amenazado. Y bueno, aquí estamos sacando licencias. Julio saca su cartera. Y tal. Y entonces, pues ese es el tema, que una persona, si tiene una licencia, pongamos que tuviera una licencia de tipo D o F, que son las que para una escopeta o para un rifle de caza, el rifle de caza sí necesita tener, por supuesto, un armero. Y bueno, pues yo creo que si este hombre estaba pidiendo que le dieran un armero, esto es una guía y esto es una licencia. Entonces, ¿licencia tipo? Esta es la licencia, sí. Nos vamos aquí a... Ahora te enseño la mía. Pero lo que sí es curioso es yo que tengo de tanque. El hecho de coger con tus manos una pistola y no tener una licencia F o B es un delito. De arma corta es un delito. Y además, si la tienes en tu casa y no tienes una caja fuerte que para dónde colocarla, es también un delito. Y la caja fuerte no la pudieron meter en Moncloa porque la persona encargada de seguridad, la Policía Nacional encargada de seguridad de la Moncloa, no le aceptó tener ese tipo de caja fuerte para guardar la pistola. Luego, estos son unas situaciones que deberían por lo menos de investigarse, porque no puede estar una pistola Astra ahí en manos de alguien que no tiene licencia y encima se la lleva a su casa y no tiene una caja fuerte para guardarla. ¿Pero Begoña entregó el pasaporte? No, tampoco, pero es que la... Entonces hay que investigarlo todo. Sí, ya que vayan a la Moncloa y ya tienen mucho trabajo, tienen trabajo para varios días. ¿De qué? Si ya no existe esa Begoña, mujer, ¿no? ¿Begoña? ¿Existe esa mujer? No lo sé. Bueno, creo que está en Dominicana, ¿no? O sea, no le da unas fotos. Hace meses que no se habla de ella por nada. Claro, es que tienen muchas cosas que poner sobre la mesa para que no se hable de su corrupción, claro. Pero para nada es para nada, ¿eh? Para nada. No existe. Pero si no se habla ni de la guerra de Ucrania, tío. Ya. Es que no existe Ucrania, nada. Es imaginación. Lo que hay unos tíos que deciden que mires ahí. Mira ahí, mira ahí. Y alrededor te están haciendo lo que quieren. Pues parece que Pedro Sánchez no quiere que se hable de su mujer y para ello, pues esta misma semana ponía en funcionamiento una nueva aplicación, una nueva herramienta llamada Odio, con la que intentar luchar contra, pues el odio en redes sociales. Es tan solo una de las muchas aplicaciones, vamos a decir así, un tanto poco útiles que Pedro Sánchez ha puesto en marcha a lo largo de sus legislaturas. María Vallejo, muy buenos días. Cuéntanos, danos más ejemplos de algunas de esas.
días. Muy buenos días, Natalia. Pues así es, esta semana Sánchez ha anunciado la creación de Odio, una aplicación que va a cuantificar el nivel de odio según el Gobierno que pueda haber en las redes sociales. Esto servirá también, según el Ejecutivo, para que la ciudadanía pueda tomar decisiones sobre cómo utilizarlas. Pero Odio no es más que otra aplicación que tiene pinta que va a acabar en el mismo saco que el resto. ¿Se acuerdan de Me Toca? Pues fue una aplicación que promovió el Ministerio de Igualdad para que las familias pudiesen contabilizar el reparto de las tareas del hogar. Una aplicación que costó 200.000 euros y que nadie usa. Otra fue Radar COVID, destinada a comunicar a Sanidad quienes habían dado positivo durante la pandemia por coronavirus. Una aplicación que costó, atención, más de 4 millones de euros y que, eso sí, apenas tuvo descargas. Gracias, Marien. Pues a Odio nos sumamos esas ¿Odio? otras dos. O jodido, según quien Yo en un lea. principio pensé que esa H la había puesto para que tuvieses un poco de Claro, sonido, porque pero sí. no, en español es muda completamente. Pues debe ser eso, porque cuando la leí la primera vez dije, jodido. Pero... Me toca, yo no sabía ni de la existencia de esta APP que había puesto en funcionamiento el Gobierno con un importe de 200.000 euros que era para repartir las tareas del hogar entre los propios miembros. Porque no veías este programa. Cuando la puso, Sí, hablamos tendrías que venir a ver este programa. Hablamos- Ya, pero ya hacia el pasado no puedo viajar. hablamos de esta aplicación cuando salió. Porque Y otro incluso- éxito, ¿no? Creo que os encantó no sé si tanto como fue la de esta de Odio. Fue ella misma, ¿ves? En la pizarrita aquí explicó la Pero historia. lo que es importante de estas cosas es qué narices, qué derecho tiene el Gobierno a inventarse cosas que la gente no le ha solicitado y a gastarse el dinero en cosas que la gente no le ha solicitado. Es decir, oiga, nosotros hacemos un fondo común, digamos que lo llamamos impuestos, y un fondo común, oye, para la seguridad, para la sanidad, para la educación, y basta. Y no se invente usted más cosas, no me invente servicios que no le hemos pedido a nadie y que usted lo único que hace con esos servicios es tener que contratar más gente y que en el fondo van contra los ciudadanos. Yo en esto siempre comento una cosa, que hasta la gente de izquierdas, en lo más cercano, hasta la gente de izquierdas es liberal, porque imagínate una comunidad de vecinos donde el presidente de la comunidad de vecinos te dice vamos a reunirnos, y reúne a todos los vecinos y dice te voy a subir las cuotas al doble, porque he decidido que vamos a tener 2 porteros en vez de 1, he decidido que voy a redecorar el hall y he decidido que una amiga mía que es psicóloga va a dar servicios gratuitos los días impares. La gente de esa comunidad, ya voten a Podemos, a Sumar o a quien sea, le dirían no, tú te nos dejas las cuotas como están, dedícate a sacar la basura, que el portal esté limpio y no nos des más servicios. Porque no son lo que te hemos pedido, no es para lo que estás de presidente de la comunidad. Y sin embargo, cuando llegamos a nivel estatal, esta gente se les empieza a ocurrir chorradas que cuestan dinero en una situación donde estamos y los ciudadanos a tragar con todas estas invenciones. Lo que quiero decir es, no haga usted eso porque nadie le ha dicho que tiene usted derecho a inventarse cosas sobre cómo tenemos que hablar en las redes o que si tenemos que comer gusanos o no, o cómo tenemos que vestir. Que esto no es Corea del Norte. Usted tiene unas funciones limitadas y fuera de eso no nos toque más las narices. Pero somos una población muy mansa. Por la vía del excesivamente Consejo mansa. no te van a hacer nunca caso. Eso No, tendría claro. que ser por la vía de la legislación. Es decir, no se mueve un euro si no se aprueba en un Parlamento. Para Claro, cualquier pero cosa sí. que no sea común. Los ciudadanos no tienen una necesidad, usted no se invente que, miren, nos vamos a dar un servicio de neutral, nos vamos a dar un servicio de no sé qué. Que no, que eso no. O sea, si usted quiere, con su propio dinero de su bolsillo, haga lo que le dé la gana, pero no con el dinero nuestro. Y según nuestro amigo José Ramón Riera, todo ese tipo de gastos solo le ganan unos 185.000 millones de euros. Sí, sí, claro. Sí, para eso está. Recordemos el fantástico documento de trabajo que publicaba el CUC junto con el Instituto Juan de Mariana, que yo creo que ya hemos comentado, que hablaba de que 243 leyes promulgadas por Sánchez son duplicadas, perjudiciales y que lastran la economía. Hay 90.000 millones de euros emanados de esas leyes que van en directo perjuicio de la economía. ¿Hasta dónde se puede llegar? Es que obviamente no me sorprende que Hasta creen el esta infinito y más herramienta allá. de un tipo que dijo yo no necesito al Parlamento para gobernar. Bueno, y es no- evidente que va hacia la censura, y no hacia ha la vuelto, dictadura, ¿eh? hacia la cercenación de libertades. Pero fíjate esto de odio, porque, o sea, los sentimientos, tener sentimientos no es delito. Es decir, sentimientos como los celos, como el amor, como todo. Decir, oye, pues bueno, y odiar no está mal. Oye, hay mucha gente que es odiable. Imagínate los terroristas de ETA. Pues oye, pues se lo han ganado. Lo que es delito son luego comportamientos derivados de ello. Pero puestos a hacer delito, yo pondría de delito la envidia y el resentimiento.
porque la izquierda tiene una envidia, un resentimiento a gente como Amancio Ortega o como Juan Roig y están todo el rato tratando de utilizar ese sentimiento, que es el que tratan de inculcar a la sociedad, de envidia y de resentimiento hacia la gente que le ha ido bien con su propio esfuerzo, para conseguir luego colocarles impuestos a esta gente y que sea aceptado. Eso sí que es un delito, debería de serlo, pues que lo tipifiquen, el delito de envidia. También nos cuesta a los españoles ese bono cultural que hace 4 años se puso en funcionamiento. Ya saben, esos 400 euros que se daban a todos aquellos jóvenes, o que se dan, se siguen dando todavía, a todos aquellos jóvenes que cumplen 18 años. Pues bien, la noticia pasa porque en las 2 primeras ediciones, como les digo, estamos en la 4ª, se han detectado que 500.000 euros, una partida de 500.000 euros de esa parte que se destina a los jóvenes de 18 años, ha sido malgastada y en discotecas y copas. Es decir, que los jóvenes en un primer momento intentaron hacer negocio, ya saben, esos anuncios que se podían ver para vender este tipo de bono cultural, pues ahora se ha detectado que cerca de 500.000 euros lo han utilizado estos jóvenes, este bono cultural, para ir a discotecas y para tomar bebidas alcohólicas. ¿Qué dicen por parte del Ministerio de Cultura? Bueno, pues que es una cifra irrisoria, porque bueno, podría ser mucho peor. Es que el que ha detectado esto también hay que decirle que es profeta, ¿Y se podía entrar en las saunas de los parientes de Begoña Gómez con ese bono? De momento, discotecas y copas. Un QR de una app hecha por el Estado para poder Cuando salió el acceder. bono, toda la gente joven que cumplía eso te decía para qué lo iba a gastar. Sí, sí. Y yo no me encontré ninguno que me dijera que era para un museo. Ni uno. Lo mejor era para la Play. Bueno, si tuviéramos un Para código videojuegos, que penal, también mejor. estaba si incluido. tuviéramos un código penal que estuviera bien planteado y bien estudiado y fuera moderno y ajustado a las situaciones de la política y de la realidad social de hoy, eso que han hecho se llamaría malversación de caudales públicos. Sí, sí. Y el que iría a la cárcel no es el que se va a beber con el bono, sino el que ha dado el bono. Bueno, Porque te ese diré es un que el comprabotos. que se va a beber con el uno también debería ir un ratito. Porque claro, si no, al final estás generando una sociedad tutelada. Ya, Que bueno, pero es- no, ellos no tienen, el que hace tal no tiene la Es que en culpa el de bono- nada. en el bono Macho, nos- el que se coge una baja laboral sin estar enfermo es un inmoral. Eso es otra cosa, pero en el bono no excluía una ¿Y copa, qué ocurre cuando aceptas una sociedad en la que 1.800.000 tíos tal? Pues Todos que los días, ¿no? es una sociedad que es insostenible, porque los de arriba están encantados con tener una sociedad así, porque, como decía en aquella película, todos a la cárcel. Todos a la cárcel, Berlanga. macho. La de La de Berlanga. Berlanga, Sí. claro. Fíjate, Julio, lo insostenible a la sociedad a la que vamos, que ayer en un seminario en el que estuve sobre el empobrecimiento paulatino de la clase media en España, Seminario de diocesano. seminario de la Fundación Disenso, que organiza unos seminarios con ponentes extraordinarios, No, es y ayer tocaba el empobrecimiento paulatino de la clase media. Hablaba de que en 10 años, de aquí a 10 años, se van a incorporar en el sistema público de pensiones 5.300.000 personas y que en el mejor de los casos se van a incorporar 1.800.000 trabajadores nuevos. Es decir, se van a incorporar más pensionados o pensionistas que trabajadores. Obviamente es ¿Y insostenible. añadieron cuántos pensionistas se van a morir? No añadieron cuántos Porque son pensionistas se van a menos de lo morir, pero normal, ¿eh? sí que puedo añadir que efectivamente, como Porque dice son menos Julio, de lo viene normal una gran también. crisis y por tanto el No, 1.800.000 pero eso trabajadores sí. hay que verlo. Pero se va a acelerar la muerte de pensionistas porque la situación que van a dejar la sanidad, pues eso va a colaborar a Eso puede a ser. eso. Sí, sí, no te Con creas. toda ironía. No Efectivamente, pero es así. sé yo si es Sí, sí. ironía, ¿no? Es decir, pero las crisis económicas producen muchos episodios de depresión en la gente y la gente vive menos. La gente que está sin esperanza, está deprimida, está jorobada, vive menos. Sí, si la atención médica además baja de calidad. O eres por un joven que no puede sobresaturación. comprarse una vivienda, igual vives menos también. Bueno, yo creo que la Al única... menos vives solución- menos en una vivienda. No, es decir, Y vives probablemente... más con tus padres. Probablemente la En su inteligencia vivienda. artificial en el mundo de la sanidad, de la salud, de la medicina, va a suponer la posibilidad de que se resuelvan algunas cosas con más celeridad y que podamos abordar problemas que hoy no podemos abordar. O sea, si es por lo que hacemos hoy, o empezamos a construir cirujanos robotizados rápidamente, o las listas de espera van a ser simplemente imposibles, la gente no podrá asumirlas, pues, y se irán a Alemania, supongo, o irán a Senegal a que les operen, porque igual es más rápido y mejor. Además de cirujano, hace falta el sitio, ¿eh?
Sí, sí, no, por supuesto, pero es evidente que por ahí eso va a cambiar muchísimo. Es decir, un cirujano al final tiene el pulso de un ser humano y puede ser muy preciso, pero la gente querrá que le opere, como pasa ya ahora con el Da Vinci. A mí me han operado con el Da Vinci. Con el Da Vinci. La gente dice, no, ¿quién quiere que te opere? El Da Vinci. No, pero este es el mejor cirujano que hay. El Da Vinci. Sí. Eso, traspasado al resto de cirugías y de problemas médicos, pues imagínate lo que va a ser. Es decir, está cambiando todo a tal velocidad. Pero el Da Vinci ocupa quirófano. Me hablaban de la IA en el cine. Pues están haciendo películas enteras sí, con inteligencia artificial, con un programa, un chaval en una pantalla de ordenador. Y no tienes ni actores, ni actrices, ni director, ni nada. Nada. O sea, y haces una película de puturrú de foie, mucho mejores que las de Almodóvar o el Amenábar o el otro. De las subvencionadas, ¿no? Bueno, claro, y además sin subvención. O sea, que ¡pumba! No tienes que hacer localizaciones, no tienes que conseguir vestuarios ni casting. Galas políticas en los Goya. Pero puedes conseguir la imagen del actor para replicarla en inteligencia artificial mediante pago a él. Quieres decir, oye, Tom Cruise, déjame tal, te doy tanto y entras en mi película de inteligencia artificial, no tienes que hacer nada. Yo ya he prestado mi esto, pues si alguien quiere hacer alguna película de superhéroes. Teniendo un Goya te lo puedes permitir. Pues claro. Fijaros hacia dónde las vamos. Voces que también. Efectivamente, con la implantación de la IA, todos los trabajos, digamos, que hoy llamamos cualificados, todos los de business management, administrativos, todo lo que de la consultoría, todos esos trabajos van a desaparecer. ¿Y cuáles van a quedar? Los de toda la vida, los agricultores, los ganaderos, los cerrajeros. Los tertulianos. Increíble, los tertulianos. Bueno, los tertulianos. No. Nuestros espectadores no saben si esto que están viendo es IA. Sí. Y en realidad no está aquí Marcos de Quinto. Y yo puedo pasar así mi mano y sin... O sea, me voy a pellizcar. Sí, soy yo. Venga, me viene muy bien el tema de la inteligencia artificial porque vamos a ver en los próximos minutos un vídeo, un experimento que han hecho los compañeros del debate que tiene mucho que ver con las elecciones autonómicas, con las elecciones nacionales y cómo a través de la inteligencia artificial te puedes crear tantas identidades como tú quieras y falsificarlas a la hora de ir a votar. Vean. Por primera vez en España, cualquier persona puede falsificar su identidad, pero solo a la hora de ir a las urnas, con dos aplicaciones que ha creado el Gobierno de España que se llaman Mi DNI y Mi DGT, que llevan ya un tiempo en uso, pero sobre todo hemos creado con inteligencia artificial, que lo puede hacer cualquiera, y eso es lo grave, que con mi fotografía puedan aparecer, yo me llame de 2000 maneras diferentes, con 2000 DNIs diferentes, y la persona, el interventor o el apoderado que está en la mesa electoral no tiene ninguna capacidad real para detectar el fraude. ¿Qué les parece? Vamos a verlo. Estas son las dos aplicaciones, Mi DNI y Mi DGT, con las que cualquier ciudadano puede ir a votar e identificarse en las urnas, porque las ha creado el Gobierno. Y vemos Mi DNI, por ejemplo, cómo te identifica. Ahora tiene que reconocerte, tu Face ID, y ya ven que aquí aparecen los datos de Mi DNI. Bueno, pues vean la aplicación que hemos creado con inteligencia artificial. Yo ahora me llamo Beatriz Ramos Sanz, con la misma aplicación. Ahora soy Gloria Torres Cortés, con otro DNI, con la misma fotografía. Y ven ustedes, no es capaz... Pues a través de la inteligencia artificial somos capaces de crear tantas identidades como queramos y, por ejemplo, para ir a votar en las próximas elecciones del domingo. Marcos. Sí, no, el problema que hay es que tú puedes tener ese DNI electrónico. Es lo mismo que el carnet de conducir de la DGT. Yo tengo el de la DGT. Yo también tengo el de la DGT. Entonces, el problema está que cuando tú te paran en la DGT y tú sacas eso, hay una conexión a los ordenadores de la DGT, te dan un QR y entonces se valida. Eso sucede también con el carnet de identidad. Lo que ha hecho el Gobierno es que en este caso, cuando tú vayas a votar, no necesitas esa conexión para la validación. Entonces, si tú tienes el DNI electrónico, si te para la policía, sí tienes esa identificación a través del QR, pero para votar han eximido de eso, por lo cual básicamente lo que tienes es como si tuvieras una foto y tal. Y eso es lo que tienen que revisar porque es absolutamente demencial.
Es decir, que debería haber como un lector de QRs a la hora de votar para que hubiese esa identificación. Que no es que te has hecho 20 de estos y los enseñas, porque si no necesitas ese QR, puedes ir a distintas mesas y sabes exactamente nombres y sustituir a personas. Pero por eso digo que debería de ser validable. Por alguna información que salió hoy que ahora no soy capaz de reproducirla, eso está hecho adrede, no es que haya un error, ¿eh? No, porque está de hecho hecho adrede que no necesite esa validación a través de... Y de hecho se aprobó claro, o se anunció antes incluso de que la entidad que tenía que aprobarlo la aprobara, o sea, lo tenían clarísimo que había que conseguir un sistema para que pueda votar uno 20 veces. Desde ese punto de vista podría todo el mundo, no solamente decir tal, lo que pasa es que la gente de derecha suele ser más decente que cierta gente de la izquierda, por lo cual muy probablemente lo aprovecharía más. A ver, hay un debate de fondo que yo insisto en reproducir, que hay un debate de fondo, que hay gente que se está poniendo nerviosa, de que en las próximas elecciones pensar en un pufo y os quedaréis cortos. Total. La Junta, y eso a pesar de todos los voceros que dicen que es imposible y que solo se puede hacer trampa por correo y tal, no sé qué, pero que ya está muy aquilatado. No. Se hace trampa en cualquier nivel y sobre todo porque no se cumple la ley electoral. Y como no se cumple la ley electoral, no hay nadie que compruebe que lo que se ha votado, o que las actas reales son las actas que llegan que se publican después. Este gobierno ha roto la confianza de la ciudadanía, pero yo creo que si no hubiera estado este gobierno, pues probablemente no estaría toda la gente tan sensible a lo que pueda suceder en unas próximas elecciones generales. Y esa confianza se ha roto. Y en estos momentos, todo lo que suponga asegurarse de que no va a haber ningún trucho, porque ellos han desenterrado el guerra civilismo y ya tenemos la experiencia del 36. Luego, esto hay que impedirlo de todas maneras. Eso es como... No, discúlpame. No, por eso, para ti. No, en una democracia el delito electoral es una de las cosas más graves que puedes hacer. Y por tanto, el Código Penal debería prever que si tú cometes un delito electoral y haces trampas, tú te pasas 5 años en la cárcel. No sé si lo prevé aquí, pero... Y la gente se lo tomará con muchísimo más cuidadito. No sé si aquí lo prevé el Código Penal o no. Tendrá que preverlo. Pero tendrá que preverlo. Y evidentemente habrá que estar muy encima y muy al tanto. En cada paso es verdad que es difícil. Mientras tú tengas las actas físicas y tengas acceso a todas las actas físicas de todas las mesas, tú tienes la posibilidad de hacer el recuento. Si las usas. Si las usas, claro. Evidentemente. Fíjate que estás hablando de lo que hizo María Corina Machado en Venezuela. Sí. Pero es la primera vez que se hace. Porque las otras veces se sabía que había el mismo pufo. Habrá que anunciar en esta ocasión que habrá algún partido que hará eso. Pues que lo haga, porque no lo hacen nunca. Que tendrá nunca. la preparación suficiente para decir... O un par de partidos o 3 partidos conjuntamente que lo... Claro, porque son las mismas. O sea, lo que está claro es que de cada mesa sale una copia por partido. Sí. Y que si esta copia por partido después se agrupa y se pone en un programita tan fácil como clicar, que es lo que va a hacer el de INDA... Pero si ya no tienes ni que ver un programita, se la das a la IA. La IA lo coge, lo lee, ya te lo suma y todo. Por eso te digo, lo que sí es importante es que estén varios partidos en ello, porque no todos a lo mejor en el último pueblo recóndito han cogido o han tenido un interventor o ese día se puso malo, para que entre todos sí tengan la suma total y que eso se pueda hacer. Y además le da mucha más garantía, viendo que no es un tema de partidos, sino que es de varios partidos. Amén de que yo creo que tiene que quedar un acta en la propia oficina electoral a la luz del público para que la pueda ver cualquiera de que entre allí. Y después hay que recontarlas. Y no se recuentan nunca. Porque hay una serie de jueces que cobran por eso, pero si nadie les dice que la recuente, una o dos a ojo... Pero además es público, deberían, pero últimamente no se ha aceptado que haya público para porque verlo. No dejan entrar. Porque no dejan entrar y según la ley... Es público, pero no dejan entrar. Con lo cual es que hay ejemplos de que hay... trampa en cualquier paso. O hay intencionalidad de que sea opaco cuando debería ser lo más transparente de todos los procedimientos. Vamos a escuchar a Julián. Sí, 3 comentarios. El primero, efectivamente, de lo que decís, por eso es tan importante los apoderados en cada proceso electoral. Es muy importante que la gente se conciencie de ser apoderado de interventor en las mesas electorales de los colegios. Este domingo tenemos elecciones en Castilla y León y hay que salir a los colegios a revisar voto a voto para que no pueda haber este tipo de pufos. 2,
Recordemos, hablando de las trampas que suelen hacer en los procesos electorales, que querían dejar votar, bajar la edad para votar hasta los 16 años, hasta que se dieron cuenta que todos los chavales de 16 años votaban a Vox. Entonces dijeron, no, mejor lo dejamos en 18. Y luego, número 3, hablando de delitos electorales, lo que yo creo que sí debería ser un delito electoral es presentarte con un programa electoral y no cumplirlo. Eso debería estar penado. Tú has presentado una hoja de ruta, te han votado esa hoja de ruta. Si no la cumples, has engañado a la gente y, por tanto, no solo eres ilegítimo, sino que debería estar penado. Pero, Julián, en eso es, yo lo que creo es que si tú te presentas con un programa y luego, por alguna circunstancia, tú tienes que variar eso, antes de meter en la cárcel a esta persona, que haga dos cosas: o convoque de nuevo elecciones o convoque referéndum sobre ese punto, porque incluso Felipe González, cuando se presentó con el programa de OTAN no, OTAN de entrada no, posteriormente, por la razón que fuera, cambio de opinión o por presiones internacionales, y lo vuelves a validar con la que gente. No era, y en vez de hacer elecciones dijo, pues me he equivocado, pero como esto no estaba en mi programa, presento un referéndum, y entonces es la gente quien decide. Entonces eso es cuando es un tema relevante. Un tema relevante yo creo que necesita o nuevas elecciones o referéndum para esa modificación. El artículo 95.2 creo que es de la Constitución. Estáis hablando de una visión de la política que es decente, de política decente. Utópica que casi, es la decente, pero que supone que un señor tiene mentalidad demócrata, para empezar, y se plantea que está ahí y que depende de unos votantes que no todos le han votado. Con lo cual está ahí para que el país funcione, no para que solo funcionen los suyos, no para joder a los contrarios, no para mirarse el ombligo. Pero claro, eso es tan idílico que yo no sé cuánto tiempo llevamos sin verlos esos señores. Sí, pero en por eso la hay que Moncloa, meterlo en la ley, por eso esto hay que hacerlo por ley. Es decir, cuando hay por una ley es modificación trancazo. significativa y relevante respecto a lo que es un programa electoral o lo que era un pacto o lo que sea, que se le dé la opción de convocar de nuevo elecciones o hacer un referéndum. Pero ya es triste tener que hacer leyes para eso, sí, pero no queda más remedio. Ley y palo. Pero en nuestra democracia estamos aprendiendo de esa experiencia, porque nosotros nos estamos encontrando con situaciones que no se preveían en el 78. Nunca se ha previsto que tuviéramos al Golfo que tenemos en la Moncloa. De hecho, nunca se había previsto que se robaran las elecciones, las primarias de su partido. ¿Cómo no se va a robar las de todos? Exacto. Si robó las suyas, y a las personas a las que se las robó, hoy uno es el portavoz en el Congreso. Que le robaron sus elecciones. ¿Cómo nos vamos a fiar de esta gente? Sí. Son las 12:58 del mediodía y es turno de hablar con el Club de Amigos. Y como siempre lo hacemos de la mano de Paula Cruzado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Han enviado 2 carnets, por tanto le darán 2 veces descuento en el restaurante. La Nicolasa o en el... Claro. 4, pues, Bueno, de los que siempre se pueden fiar es de nosotros, del Club de Amigos, y sobre todo de esta televisión que trabajamos día a día pues para informar de lo que otros medios de comunicación no informan, como por ejemplo la app que habéis hablado ahora mismo hace 2 minutos antes de entrar, de Odio, porque nos ha llamado una señora diciendo, ay, es que no lo he oído en ningún otro medio de comunicación, porque solo lo contamos aquí. Pero para que lo podamos contar día a día, para que podamos seguir informando como siempre decimos, y este discurso lo habéis oído muchas veces, de otros medios que no, o sea, de otras noticias que en otros medios no dicen, les necesitamos a ustedes día a día, esfuerzo a esfuerzo. Sabemos que ahora mismo pues la situación económica en la que estamos atravesando, como hemos dicho, ha subido la gasolina, todo sube, y sabemos que no es tan fácil, bueno, pues lanzarse a hacerse socio del Club de Amigos del Toro Televisión. Pero nosotros siempre decimos que la cuota o la donación la eligen ustedes en función de lo que su economía le permita. La pueden modificar a lo largo de toda la vida que estén con nosotros, la pueden subir, la pueden bajar en función de, pues como digo, de su economía, de sus gastos, de oye, mira, es que este mes me es imposible, pero lo que queremos es que seamos cada vez más. ¿Para qué? Para ser cada vez más fuertes. ¿Para qué? Para cada vez luchar con, pues enfrentarnos a esos medios de comunicación que nosotros llamamos telepedro. ¿A qué? A que nos vean en los pueblecitos más pequeños de la Comunidad de Madrid y fuera de Madrid, pero para eso les necesitamos a ustedes. Siempre digo que granito a granito se hace granero y ayuda al compañero. Así que desde aquí les invito a que llamen a ese número de teléfono, al 91-616-2464, que se informen
informen de lo que es el Club de Amigos, que se informen de qué forma nos pueden ayudar, que de verdad que nosotros siempre estamos agradecidos. También recordarles que tenemos el próximo martes la tercera sesión y última del ciclo de Leyenda Negra que estamos llevando a cabo con Javier Sardón, en el que hablaremos en este caso de la Inquisición española. Es un broche de oro para estas 3 sesiones. Decir a todas aquellas personas que las que nos puedan asistir de forma presencial, también está la modalidad online, que sabemos que nos siguen desde Estados Unidos, Australia. Bueno, Australia lo ve como al día siguiente porque en directo no lo puede ver, pero Francia, Reino Unido. Así que muchísimas gracias a todas aquellas personas que siguen conectados a nosotros fuera de España, que nos hace muchísima ilusión. Y nada, lo único que tienen que hacer, como digo, es llamar a ese número de teléfono, escribirnos un correo electrónico y seguir apoyando a este medio de comunicación que tanta falta nos hace para poder seguir día a día enfrentándonos a medios de comunicación mucho más grandes que nosotros. ¿No es así? Yo creo que sí, pero si yo te lo discuto, imagínate. No, pero es cierto que la verdad es que les necesitamos y no queremos ser pesados. Parece que muchas veces lo hacemos que venga a pedir, pero mucha gente... Es un orgullo, Paula, ser la única televisión del mundo es lo que iba a decir, que tiene esta estructura de que costes mucha gente y de nos lo ingresos. agradece, nos da las gracias día a día por seguir ahí y nosotros no tenemos otra más objetivo que informarles y sobre todo construir este medio de comunicación juntos. Lo de Piper que decíamos hace unas semanas, mirar al otro y decir qué bueno que existas. Bueno, pues hay miles de personas que nos miran haciendo estas bobadas, por lo menos las payasadas que yo hago, y dicen, bueno, pues me cae simpático. Pero está bien que venga gente aquí que dice cosas sensatas, como Marcos, como los contertulios habituales de esta casa, ¿no? Y la gente agradece un lenguaje diferente, una forma de mirar las cosas distinta, el no estar comprometidos con el poder, ni estar comprometidos con intereses que están ocultos, que son desconocidos, aunque muchos los conocemos. Pero bueno, la gente agradece una mirada diferente. También en el tema de la guerra de Irán, o en el tema de Ucrania-Rusia, o en el tema de Venezuela, o en el tema de Trump. Es decir, que tratamos de dar a la gente mucha información, toda la que podemos, dentro de que la censura es lo que en este momento está impuesto absolutamente en Occidente, y lamento decirlo, pero es muy difícil de verdad informarse en Occidente, muy difícil. No sé qué rayos se está pasando, pero han convertido el espacio en el que debería haber más información y más rápida y más transparente en el mundo. Es la etapa de mi vida en la que yo tengo muchas más dificultades que antes para informarme de verdad de algo. Y bueno, y por eso esta televisión también cada día tiene más sentido. Y ya con el tema de la inteligencia artificial no os quiero ni contar lo que va a ser esto, que tampoco se va a saber si yo en este momento estoy diciendo esto, o alguien lo está diciendo para mí, o es que no ha venido ninguno de nuestros colegas, o Natalia ya no está aquí, pero nos ha firmado que tenemos la imagen y ya Natalia ya no tiene que venir de Valladolid. Esto es la bomba. Pero a nosotros nos seguirán importando nuestros socios, Julio. Ahí gente están, ¿no? de carne y hueso, mire, gente una cosa, que siente y piense como nosotros, que eso al final es el objetivo por el que cuando enciendan la tele y nos vean y sigamos aquí hablando para ustedes, es que ustedes siguen allí. Pues esto, Julio y Paula, os va a hacer mucha ilusión, gente de carne y hueso. El martes estuve visitando un municipio de la Comunidad de Madrid muy pequeño, limítrofe con Toledo, que se llama Batres, pueblo de 2.300 habitantes, y conozco una señora encantadora por el pueblo, me empieza a contar sus problemas y de repente me fijo en su muñeca y ¿qué reloj llevaba? El del toro. El del toro, bien. El del Club de Amigos del Toro. Y dije, no me lo puedo creer. Y me dijo, yo es que veo el toro, es mi gran compañía, es lo que todos los días me da ánimo y por donde me informo. O sea que me llenó de orgullo, sobre todo ser contertulio de una casa tan querida. Por eso la izquierda no es nada taurina. Pues Paula, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Nosotros nos vamos a ir rápidamente a una pausa publicitaria y a la vuelta seguimos aquí en Dando Caña.
País, más de 10 millones de personas tienen dificultades para dormir y cerca del 30% sufre de insomnio a lo largo del año. Dormir mal no es un simple inconveniente, dormir mal no es solo una incomodidad. Afecta a la concentración, al estado de ánimo, al rendimiento laboral e incrementa el riesgo de accidentes de determinadas enfermedades. Afortunadamente, hoy contamos con soluciones innovadoras que pueden ayudarnos a recuperar un descanso de calidad. Una de ellas es Vago Relax, un dispositivo portátil que estimula de manera no invasiva el nervio vago, clave en la regulación del estrés y la relajación. Adolfo Albiesture, responsable de Protege tu Vida. Muy buenos días. Muy buenos días, Natalia. ¿El nervio vago? Eso es. Oye, yo debo tenerlo enorme, porque no tengo ganas de trabajar ni hacer nada, estoy todo el día parado. El nervio vago. Nervio vago. Cuéntanos, qué bueno, Adolfo. es un nervio de izquierdas, claro, un nervio rojillo. El nervio socialista. Claro, el nervio simpático y parasimpático. Nos tenemos que ir a la raíz latina. Vagus, que es errante. Ah, errante. De vagar. No es de vago, de no trabajador, o no, es así. Adolfo, cuéntanos de qué manera ahora sí actúa Vago Relax en el nervio vago. Pues mira, primero el nervio vago, ya que hay... Yo ya te vi anoche en El gato al agua, así bueno, que yo ya me lo sé, macho. Por cierto, yo tengo que decir una cosa. ¿Qué? El éxito absoluto de llamadas ayer, muchísimas gracias los que visteis El gato, porque fue impresionante. Es verdad que la doctora nos contó muy bien, la doctora Lola García Gómez. Tú estás ya en doctorado en medicina cum sí, laude. ya, no, pero bueno, cuando me empieza a preocupar. Doctora te habla de cómo puede incidir en nuestra calidad del sueño un dispositivo que actúa sobre ese nervio, ¿no? Pero bueno, los que no han estado en El gato, nervio vago, es un nervio que va desde el bulbo raquídeo hasta el intestino. Es el más largo, es el responsable de que el sistema parasimpático, es decir, el de la tranquilidad, el de la melatonina, el de la serotonina, funcione. El otro, el simpático, es el del cortisol, es decir, aquel que nos genera estrés. Entonces, cuando nos vamos a ir a dormir, ¿qué ocurre? Pues como hemos estado todo el día estresados, hemos estado todo el día haciendo cosas, pues llegas a la cama y empiezas a pensar y eres casi incapaz de tomar el sueño. Si nosotros hemos utilizado este dispositivo durante el día cuando podamos, porque tampoco hace falta ser justo antes de dormir, tampoco hace falta, se recomienda 20 minutos, pero si son 5, 10, 15 también está muy bien, lo que estamos consiguiendo es que ese nervio que está aletargado porque estamos en continuo estrés, podamos estimularlo. ¿Y por qué lo estimulamos con este aparato? Pues bueno, porque hay una inervación de ese nervio, valga la redundancia, que te va a los lóbulos de las orejas. Entonces, cuando tú te lo colocas en el lobulito aquí, uno aquí y el otro en el otro lado, lo voy a hacer para que veáis lo fácil que no es. Oye, ¿y esto luego cómo lo complicamos? ¿Te vas a dormir ahora? No, no lo voy a encender. Cuando hacemos esto y le damos al botoncito, lo que vamos a conseguir es que haya una estimulación, estamos trabajando a menos de 30 de frecuencia, de 30 hercios, una estimulación de ese nervio. Entonces, en ese momento, nuestro cuerpo siente ese relax y siente, sobre todo, que el sistema parasimpático empieza a funcionar. Con lo cual, fijaros qué manera tan sencilla. 7 millones de españoles, y yo creo que son más, que dormimos mal. Que el dormir mal no es algo, bueno, pues he dormido mal, no, es que al día siguiente rendimos mal, es que encima tenemos malas digestiones, es que encima, así que creo que hemos encontrado, es un producto, nosotros lo traemos ahí en Alemania y en Estados Unidos ya se usa muchísimo, nosotros lo traemos de Alemania y es un producto que de veras va a estar muy, muy, muy bien y que va a ayudar a muchas personas. Yo ya me estoy durmiendo, solo de pensarlo. Porque te ha aburrido. No, en absoluto. Cuéntanos, ¿cuándo tenemos que utilizarlo? ¿Cuándo es mejor? ¿Antes de dormir? ¿Mientras nos entra ese estrés? Mira. Hombre, eso es como lo de los luthiers. Dice, ¿es verdad que los cisnes cantan antes de morir? Dice, claro, no van a cantar después. Mira, el sueño se empieza desde las 6 de la tarde. Es el momento que el cuerpo se empieza a preparar para el sueño. Entonces, siempre se dice que hay que intentar luego tener muchas cosas así que... pero bueno, móvil, que es malísimo. Claro, cosas así, pero bueno, nosotros, pues a la hora que queramos se lo podemos poner. Pero sobre todo se trata de que lo hagamos de una manera que sea cómodo. Es decir, yo siempre digo que los tratamientos tienen que ser que se puedan hacer. Entonces yo me voy a hacer el tratamiento, entonces yo estoy en mi casa, digo, pues me voy a poner un ratito que voy a leer, voy a escuchar música, en un momento, claro, que no esté, pues eso, con los niños discutiendo, porque no es el momento de ponérselo, pero sí en cualquier otro momento. Así que, como es una cosa que diariamente te la vas poniendo y lo que vas haciendo es eso, que realmente nuestro cuerpo vaya estimulando esa zona, ese nervio que no se estimula normalmente. El vago. El vago. Si es que a los vagos
¿Indicado para todas las personas y son vagas todavía más? Indicado para todas las personas, muy indicado para todas las personas, porque todos al final necesitamos tener ese estímulo de ese nervio. Se va a hablar muchísimo, muchísimo. Fijaros que aquí empezamos, en el Toro Televisión habla de nervio vago. Verán cómo se va a hablar muchísimo. Todos tenemos un vago dentro. Un vago dentro. Sin duda. Que hay que, un errante. Un errante que hay que... El judío errante. El judío errante que hay que estimular y hay que conseguir que tengamos una buena salud de una manera súper sencilla. Aquí no os estamos diciendo que tengas que estar una hora de meditación, ni que tengas que irte a tocar los cuencos tibetanos, ni nada de eso. Estamos hablando de ponerte un aparatito, darle un botón y ya está. ¿Qué más beneficios puede tener? Pues mira, hay un beneficio también muy importante, como lo que estamos consiguiendo. Fijaos que se dice, el intestino piensa. El intestino piensa. ¿Por qué se dice que el intestino piensa? Porque tiene neuronas, porque es la conexión del nervio vago con el intestino. Entonces, realmente es verdad que el intestino te manda mensajes al cerebro de cuando haces malas digestiones. Entonces, si tú equilibras ese nervio, también las digestiones van a ir muy bien. Todos los problemas de frecuencias cardíacas, taquicardias. El nervio vago es el responsable del corazón, del estómago, del esófago, del intestino, de los ganglios, es responsable de todo. Con lo cual, estimulándole y teniéndole ahí contento, vamos a mejorar muchísimo. A ver, cuidado que Marcos va a preguntar. Está... Y Marcos, Marcos bueno, donde pone espérate, como, me quito como Lázaro Carreter, donde pone me quito los collares. No, lo único que antes, perdón, cuando te has referido a los hercios, lo has dicho hercios. Entonces me preguntaba yo cómo pronunciarías esta nueva aplicación de Sánchez, que es odio con H. Ya lo habéis pronunciado todos muchas veces. Yo no caigo en van a pillar. Yo no digo palabrotas. A mí me dijeron en casa que no dijera palabrotas y no las digo. Adolfo, como siempre, la pregunta del millón. ¿Dónde podemos hacernos con bueno, pues déjame verlo, sí. Bueno, pues ahí tenéis un teléfono, 900-730-101. Os voy a decir una cosa importante. Los estamos trayendo, hay una petición impresionante. Sí os invito a que llaméis lo antes posible para que realmente os pongamos en la lista y podamos irlos entregando. Tenéis preferencia a Toro Televisión, lo dije anoche y lo vuelvo a decir aquí, preferencia a Toro Televisión. Así que si queréis marcar ya, marcáis. Además, como surgirán muchísimas dudas, pues por favor, no las hacéis, estamos encantados de contestaros, porque lo importante de esto, ¿sabéis qué es? Que lo tengáis y que os vaya bien, ¿de acuerdo? Ya sabéis que cualquier cosa que no os fuera bien, o decís que no, se devuelve, o sea, que en eso no tenéis problema, pero vamos a intentar mejorar esa calidad de sueño y ese descanso tan necesario, y más en estos días que vivimos en un continuo, ¿no? Una vorágine de estrés. Un continuo de estrés, ¿no? Así que así. Además, por rizar todavía más el rizo, Adolfo, hoy es el día del sueño, qué mejor que recuperar el sueño con este Vago Relax, sí que lo ves. Sí, hoy es el Día Mundial del Sueño. Este yo ya me lo quedo, perdona, porque estoy que no pego ojo. Me tengo que traer otro mañana para... Tendrás que traer otro ya, porque Adolfo, es viernes, cuéntanos rápidamente mañana, ¿quién vamos a tener? Bueno, mira, sí, tenemos mañana al doctor José Manuel Asencio. Él es muy interesante, él trabaja en el Gregorio Marañón, es un cirujano, está especializado en sarcomas, pero fijaos lo que ha hecho. Operó a un paciente suyo de un sarcoma, se supone que no iba a poder ni subir escaleras, y los dos se han subido al Kilimanjaro, el paciente y el médico. Vamos a ver además parte de su documental, es preciosa la historia, así que mañana a las 9:30 tenéis, antes de Más de Cuba, tenemos el programa Historia de nuestros médicos, y luego lo repetimos el domingo a la 1 y algo. Pues mañana 9:30, esa cita imprescindible. Adolfo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Natalia, muchas gracias. Nosotros volvemos al terreno nacional, hablamos de Pedro Sánchez, porque desde que está en Moncloa, ojo, ha subido 97 veces los impuestos. Vamos a repasar algunos de ellos. Desde el inicio del gobierno de Pedro Sánchez se han realizado cerca de un centenar de subidas, tanto de impuestos como de las cotizaciones. Un panorama que ha puesto en un punto crítico a los contribuyentes españoles y que para la administración se ha traducido en un meteórico crecimiento de sus ingresos. Una situación que llena las arcas a un ritmo desconocido, pero que con la guerra de Irán podría dar más de un quebradero de cabeza al gobierno. Un ejemplo de tributo que puede afectar en este nuevo panorama es el impuesto de sociedades. Desde 2018 ha crecido un 57% y se sitúa en el tramo más alto de la Unión Europea en fiscalidad empresarial. Ahora, con el conflicto de fondo, países como Alemania, Italia o Países Bajos, que lo tienen incluso más alto, acometerán rebajas de cara a los próximos años, mientras que en España no se ha hecho anuncio alguno de que vaya a sumarse. Además, los más afectados por este gravamen son los trabajadores. Según uno de los últimos estudios del Instituto Juan de Mariana, en torno al 50% se traslada a ellos y les recorta su remuneración de manera considerable. Esta presión fiscal ha permitido a España hacer crecer su gasto público como nunca, un escenario que, comparado con el de otros socios europeos, sitúa a nuestro país a la cabeza de la subida en la presión fiscal. Pero entonces,
¿cómo nos vamos a adaptar con el nuevo panorama internacional? Pues a diferencia de otros países que ya se han puesto manos a la obra, en España el Ejecutivo no ha concretado todavía qué medidas exactas tomará. Lo que estamos haciendo ahora mismo es un análisis, como he dicho, riguroso de cuáles son las mejores medidas que se adaptan a la situación actual, a la luz de los impactos que estamos observando y teniendo en cuenta también la experiencia derivada de la guerra de Ucrania. Una serie de acciones claras que se espera conocer más a fondo el 25 de marzo en el Congreso, mientras todo continuará como hasta ahora, dejándonos datos de recaudación donde la agencia tributaria entre enero y noviembre de 2025 se habría llevado 1.756 millones de euros más por los impuestos a la energía, cuyo precio ahora se dispara, y otros 1.936 millones por los alimentos. A ello hay que sumarle que los ingresos tributarios en noviembre ascendieron hasta los 22.785 millones de euros, un 19,2% por encima de lo recaudado en el mismo mes del año pasado. Una presión fiscal que podría ser menor como en el ya citado impuesto de sociedades, que según el informe del Instituto podría bajar del 25% actual al 21,6% y donde el Estado no perdería ni un solo euro de recaudación. Por ende, toda esta situación se traduce en más dinero para Hacienda, menos dinero para los bolsillos de los españoles. Pues un verdadero infierno fiscal el que sufrimos los españoles. Impuestos, impuestos y más impuestos. Julián. Y Natalia, hemos hablado de los 97 impuestos, llamémoslos ruidosos, que ha subido Pedro Sánchez, pero es que el peor es el silencioso, es el de la inflación. Es el impuesto que más ha subido este gobierno y los anteriores. Recordemos que los salarios llevan estancados en España 30 años. Llevamos 30 años de pérdida de poder adquisitivo, porque la inflación no es otra cosa que la confiscación del valor de tu trabajo. Si yo pacto mi trabajo por un precio anual en una empresa, pero lo que recibo a cambio, medido en cosas posibles para mí, a cambio de mi trabajo, es menor, han confiscado mi propio trabajo. Con lo cual, el peor impuesto que tenemos en España es la inflación. Tenemos sueldos estancados, tenemos pérdida de poder adquisitivo, tenemos una clase media que no para de contraerse. Creo que eso es lo más grave de todos los impuestos que han subido. Bueno, yo lo que veo aquí que hay tres derivadas que me parece que son interesantes tener en cuenta. Una es el asalto que supone la subida de impuestos y que estemos pagando lo que estemos pagando, inflación incluido, que como dices tú, ese ya se ha desbocado hace mucho tiempo. Y espera, porque ahora entramos en un momento especialmente brillante de la puesta de largo de la inflación. Pero el segundo es que al sustraernos ese dinero no está en el mercado, en la vida normal. Es decir, no sirve para comprar comida, no sirve para comprar piso, no sirve para comprar coche, no sirve para comprar televisión, no sirve para comprar electrodomésticos, no sirve para viajar, para ir a hoteles, para ir a restaurantes, con lo cual eso es una segunda derivada interesantísima esa, porque no podemos ejercer nada. Y lo tercero, que me parece lo peor, es ese dinero que nos han sustraído, ¿en qué se gasta? Pues claro, si se gastara en la famosa sanidad, en la famosa educación, en las carreteras, porque hay los baches no se han crecido, en los trenes, en los no sé qué, pues uno podría tener un pase y decir, oye, no podríais hacerlo más baratito, gastando menos, pero es que no se gasta en eso. Es que como José Ramón Riera dice aquí, el gasto político en España, es decir, el tirar el dinero, regar a los amigos, son 185.000 millones de euros anuales, que es una salvajada. Y ese dinero no sale del Espíritu Santo, sale del bolsillo de los aquí presentes, los ahí oyentes, y los que han votado al PSOE no nos ven, también pagan ellos. Se gasta en aplicaciones, en campañas publicitarias, se gasta en... Aquí, con el tema de la inflación, yo aquí lo que creo que habría que hacer un análisis no porcentual, sino de absolutos. Es decir, si una pensión te dicen que te la han subido de acuerdo con la inflación y al final, cuando tú miras lo que recibes, dices, me están dando 15 euros más o 20 euros más al mes. Si la factura de la luz me ha crecido 40 euros más al mes, si el aceite me ha subido 15 euros más al mes o 20, ese es realmente el problema, que al final las clases más humildes, ¿cuál es la cesta de productos que consumen que han subido mucho más que la inflación? Porque al final te va o en gasolina, en energía y en alimentación. Y esas cosas pues realmente te pueden hacer que lo que te haya subido la pensión o lo que te haya subido el salario es que, bueno, se lo come, pero se lo come con creces. Y luego el otro tema, aparte de los impuestos, es el tema de los fondos Next Generation. Resulta que esto es la mayor pérdida de oportunidad que puede haber tenido nuestro país en su historia, porque jamás ha entrado tanto dinero
al país, que era un dinero inicialmente enfocado para el sector privado, para ayudar al sector privado. Bueno, pues la mayor parte de esos fondos se lo ha quedado la administración pública. Y era un dinero que si se lo queda la administración pública o el sector privado, como son fondos no recurrentes, porque no van a ser todos los años a recibir y van a acabarse en el 2027, son fondos que se deberían de haber utilizado en inversión y no en gasto. Es decir, si a mí de repente me entra ese dinero, pues digo, voy a ver cómo invierto, por poner un ejemplo, en el sistema judicial español para poder modernizarlo, para poder mecanizarlo, para darle unos sistemas informáticos iguales que los de la agencia tributaria, igual de sofisticados, de manera que a futuro yo vaya a necesitar menos funcionarios, que es gasto, porque invierto para modernizar y necesitar menos funcionarios. Entonces, sin embargo, se ha utilizado en gasto corriente. Entonces, en el momento que esos fondos dejen de llegar, todo lo que nos hemos hipotecado de gasto corriente, ahora ¿cómo lo vamos a financiar? Vamos a necesitar meter más impuestos a gente que ya está absolutamente exprimida. Luego, esto es realmente llevar al país a un suicidio. Yo creo que lo que sucede es que bastante de esta gente que está adoptando estas decisiones que perjudican a España, pues para cuando España caiga por el abismo, pues ellos estarán en República Dominicana tan campantes. Y ese es el gran drama que tiene este país. Si no recuerdo mal, los 140.000 millones que eran de los Next Generation, 70 eran préstamos a bajo interés, que no se han pedido. 70 eran transferencias a cero interés, que se han pedido, pero se van a devolver, no sé si son 20 o 30.000 millones. Porque no se han ejecutado. Porque no se sabe qué puñeta hacer con ellos. Y uno dice, no se sabe qué hacer con ellos si no hay vías de tren limpias, o sea, si no hay carreteras acabadas, si las presas les falta la apertura de abajo. Yo no entiendo exactamente a qué jugamos. Por cierto, aquí José Ramón Riera, en un momento determinado, dijo dónde se habían metido los 50 que se han aprovechado, y creo que en Renfe y Adif se llevaban, sumando los dos, la inmensa mayoría. Lo puso en una tablita, ¿eh? Vamos a seguir hablando de impuestos, vamos a seguir hablando de todos estos datos, pero va a ser justo después de la siguiente pausa publicitaria, la última del programa de hoy. 1:30 del mediodía, seguimos aquí en directo. Vamos a adentrarnos en comunidades autónomas y vamos a empezar por Extremadura, porque esta misma mañana el candidato de Vox, Óscar Fernández, ha anunciado que han llegado a un acuerdo con el Partido Popular para intentar que la administración, de momento en estos meses, en estas semanas en las que están intentando llegar a un acuerdo, no se quede bloqueada. Este era el anuncio. Lo que a nuestro juicio esto denota es que cuando no hay injerencias exteriores, cuando se habla, cuando se negocia de manera silenciosa, cuando se habla con, en este caso, entre PP y Vox, con discreción, los acuerdos llegan, y los acuerdos llegan de manera fácil, porque este decreto se ha consensuado en tiempo récord. Pues un decreto para evitar el bloqueo administrativo que, como bien decía Óscar Fernández, ha llegado en un tiempo récord entre Partido Popular y Vox. ¿Puede ser el primer paso para un acuerdo de gobernabilidad? Yo no tengo ninguna duda. No, pero tú antes tenías una sigo teniendo la bola, lo que y ahora no nos dice nada. Y ya la bola me sigue diciendo que estamos al borde del acuerdo. Hubo error la semana pasada en la bola, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, hasta Trump se equivocó y dijo que duraría una semana, una y media, tío. Tampoco me pidéis a mí lo que Trump no puede hacer. Hay que reconocer que has puesto el listón alto. Con Trump, sí. Claro. No con alto por ser, sino por el error, que es de bulto. Es muy superior al tuyo, vamos. El de Trump. Sí, claro. El tuyo es una anécdota. Exactamente. Marcos. Yo espero que esta vez el refrán ese de lo que mal empieza, mal acaba, que no sea así, que sea lo que mal empieza, bien acaba, y que sea duradero. ¿Los gitanos quieren malos comienzos para sus hijos? Cuidado. Pues esperemos que se consolide y que no salten chispas dentro de unos meses. De momento, este primer paso, este decreto para evitar el bloqueo administrativo, es importante. Sí, pero es que no entiendo qué bloqueo administrativo, que no es Estados Unidos, Cáceres, Extremadura, ¿eh? Tú sigue limpiando las gafas, como si no estuviéramos en directo, tú tranquilo. En directo no se pueden limpiar las gafas. Hombre, no. Aquí somos muy naturales, muy cotidianos. Nos están viendo haciendo la comida. Si me os confundo por las gafas, me tendré que poner... Yo soy el de oscuro. Julián, ¿qué te parece este primer paso, este acercamiento, parece, entre el Partido Popular y Vox en Extremadura? ¿Se dan cuenta cómo no era tan difícil?
no era tan difícil desde los presupuestos esos que se negociaron, que al final el Partido Popular en Extremadura no quiso negociar, convocó unas elecciones fuera de plazo para que Vox tuviera el doble de fuerza para llegar a la misma situación que antes, que era sentémonos a hablar. Si Vox, lo mismo que pactó con el Partido Popular en Valencia, fue lo mismo que le presentó al PP en Extremadura. Los que tienen que ponerse de acuerdo son ellos, entre los 17 partidos populares que existen, más el nacional, o sea, los 18 partidos nacionales totalmente incomunicados y contradictorios en muchas ocasiones entre ellos. Lo que pide Vox es muy sencillo, 3 cosas. 1, responsabilidad, es decir, competencias fundamentales para poder llevar a cabo políticas importantes. 2, presupuestos, es decir, dinero para poder ejecutar esas políticas y que se materialicen y se lleven a cabo. Y 3, garantías de que esos acuerdos a los que se ha llegado se van a cumplir. No es tan difícil. Si España vive en la parálisis constante por la falta de voluntad política, no es por otra cosa. Lo mismo que lo del precio de la gasolina, que no baja porque nos vamos a reunir a ver cómo lo hacen. Todo es cuestión de voluntad política. Sin duda. Vamos a abrir esa página internacional, vamos a repasar la última hora, los últimos ataques, últimos movimientos en Irán con Estados Unidos e Israel como protagonistas. Sano y salvo en un búnker de alta seguridad o herido sin una pierna y en coma. Ninguna información sobre el líder supremo ha sido confirmada por el gobierno, pero la televisión estatal iraní transmitió lo que afirman es su primera declaración desde que llegó al poder. Estimados miembros de la nación, si se cumplen nuestras instrucciones, el camino para que vosotros, querida nación, alcancéis los días de grandeza y gloria se abrirán. El ejemplo más cercano puede ser vencer al enemigo en la guerra actual, si Dios quiere. Mientras las dudas sobre el estado del líder supremo crecen, las ofensivas militares asumen un papel principal. Un militar francés ha sido asesinado tras un ataque con drones iraníes a una base internacional situada al norte de Irak. El suboficial mayor Arnaud Frion del 7º Batallón de Cazadores Alpinos de Barcés murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil, en Irak. Este ataque contra nuestras fuerzas que participan en la lucha contra Daesh desde 2015 es inaceptable. Su presencia en Irak se enmarca estrictamente en la lucha contra el terrorismo. La guerra en Irán no justifica tales ataques. Tras lo sucedido, Italia se ha retirado de la base militar de Erbil ante la posibilidad de un nuevo ataque. Y Turquía ha tenido que activar los sistemas de alerta en una de sus instalaciones de la OTAN. 14 días de una guerra a la que cada vez se suman más países de Oriente Próximo. Dubái, tras un intento de ataque a su centro económico, ha dado un comunicado asegurando que a pesar de no querer entrar en conflicto, si son atacados, responderán con un ataque mayor. Israel continúa su ofensiva en Teherán desde primera hora de la mañana con una oleada masiva de misiles que habrían alcanzado varias infraestructuras terroristas y el puente de Rariyeh, que cruza el río Litani y que es utilizado por Hezbollah para desplazarse por el Líbano, una situación que mantiene en vilo a los países del Golfo mientras Estados Unidos vuelve a negociar con Rusia la compra de petróleo. España, por su parte, insiste en mantenerse al margen tanto de la guerra como de la toma de decisiones para mitigar los efectos de esta. Pues ahora sí, Francas, querías hablar sobre Sí, este porque este hombre, yo no sé, bueno, se está diciendo que está en coma, que le falta un pie, que le falta un brazo, no sé exactamente cómo está. Al hijo. Al hijo de Jamenei. A Jamenei Junior, que es como se dirían, supongo, los americanos. Yo si el cuerpo lo tiene destrozado no lo sé, pero el corazón seguro que está hecho un cromo, porque a este hombre le han matado al padre, a la madre, a algún hermano, a algunos hijos, a la mujer, etcétera. A la cuñada, a todos. A la cuñada también nos lo A la contaba. cuñada, o sea, Sí. que realmente, como este hombre esté vivo, yo creo que es un saco de odio inaguantable. Y alguna causa tiene. Y era de los duros. Era de los duros, pero con todo lo que le ha pasado, o sea, realmente no es para estar en su pellejo, ¿eh? Marcos, ¿algo que añadir a este conflicto? Pues que, sí. como decíamos, ya es el día Pues sí. 14 de Yo un creo conflicto que no sí. sabemos hasta cuándo. Sí, yo creo que ahora Estados Unidos y Israel y tal están en una encrucijada, porque por un lado el tema es resolverlo rápidamente, que es dejarlo mal cerrado, o ir hasta el final y conseguir que Oriente Medio pues no sea un foco de conflicto como lleva siendo desde hace ya demasiadas décadas.
Ese es el problema que hay. Irán va a aguantar todo lo que sea posible. Yo creo que está en una situación, entre comillas, relativamente cómoda. Pueden controlar el estrecho de Hormuz, tienen estas minas que son dirigibles y tal, y pueden utilizarlas contra los barcos que quieran. Tienen los drones, que son los que han utilizado para decir estos barcos pasan y estos otros no. Y como han dicho, su objetivo es que el petróleo suba a $200 barril y eso pues puede hacer muchísimo daño. Rusia está encantado, se frota las manos porque ahora ha subido el precio del petróleo y está vendiéndoselo a China, por lo cual Rusia también dice, oye, pues esto es una maravilla. Estados Unidos también es autosuficiente y aquí en Europa pues vamos a tener un problema muy serio. Macron dijo que iba a hacer esta incursión para proteger los petroleros en el estrecho de Hormuz con el portaaviones de Gaulle. Había dicho que a ver quién le acompañaba, había solicitado a España una fragata y tal, y por supuesto pues no se les ha dado. Y bueno, yo creo que la situación, supongo que Estados Unidos tiene una hoja de ruta, la cual no conocemos absolutamente nadie, podríamos especular, pero otro tema sería el ir más duro con Irán. Es decir, se puede, pero eso yo creo que de alguna manera iría contra la población de Irán, porque un tema es que las centrales eléctricas podría perfectamente hacer una operación y dejar sin luz a la población, y otro tema es destruir las infraestructuras portuarias, lo cual costaría muchísimo a Irán reconstruirlas a futuro. Es decir, que independientemente de que tenga petróleo, dónde lo carga, dónde están los buques, etcétera. Entonces, todo eso es lo que está flotando. Y las desaladoras. La impresión que me da, y yo creo que se ha hablado poco, es de la guerra financiera. Es decir, la principal arma que tiene Estados Unidos contra cualquier país es el dólar. Un rial en noviembre, diciembre del año pasado, que es la moneda iraní, se cambiaba $1, eran 700.000 riales. Hoy estamos en 1.600.000, 1.800.000. Los americanos localizaron, rastrearon y bloquearon decenas de miles de millones de dólares de los que disponía Irán para su comercio y para su abastecimiento, y se los bloquearon. El principal banco iraní en enero quebró. El principal banco comercial iraní quebró fruto de los movimientos que hicieron, digamos, especulativos que hicieron los norteamericanos, cuyo objetivo, desde mi punto de vista, ha sido siempre que fuera la propia población iraní la que consiguiera un cambio de régimen, la que saliera a las calles, la que tal. Efectivamente, la primera también impresión que yo tengo es que quienes salen a la calle son los comerciantes. No salen tanto los estudiantes o la gente, no, salen los comerciantes que quedaron directamente quebrados y arruinados por un movimiento financiero especulativo. Y ese movimiento lo pone en marcha, obviamente, los Estados Unidos de América. Luego Marco Rubio hace una declaración que a mí me dejó estupefacto y que creo que tengo aquí, y os leo, pero es una declaración textual, literal, de Marco Rubio, que dice: sabíamos que iba a haber una acción israelí, dijo Marco Rubio. Sabíamos que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses por parte del régimen iraní. Y sabíamos que si no íbamos tras ellos de forma preventiva antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos un mayor número de bajas. Es decir, que la iniciativa de esta guerra la ha llevado Israel en todo momento, y que los americanos, viendo que Israel tenía una decisión tomada definitivamente, hacen un seguimiento y se anticipan. La realidad hoy es que Irán está consumiendo drones de $20.000 por miles, y Estados Unidos está utilizando Patriots o proyectiles de $2 millones. Julio, no te callo yo, te calla Santiago Abascal, porque nos vamos en directo hasta Miranda de Ebro, porque está atendiendo a los medios de comunicación en el cierre de campaña de las elecciones de Castilla y León. Escuchamos en directo. Creando un sistema penal que está al servicio del delincuente en lugar de al servicio de las víctimas y de los ciudadanos que respetan las leyes. Y hoy Miranda de Ebro, precisamente, está sufriendo las consecuencias de esas políticas penales. Hoy Miranda de Ebro sufre las consecuencias de que un criminal que había secuestrado a una mujer y a una niña estaba en la calle pudiendo volver a delinquir y ha asesinado a 3 mujeres. Un criminal
que secuestra a una niña de 9 años para abusar de ella no merece ver la luz del sol el resto de sus días. Solo merece un agujero dentro de España si es español, donde lo encerremos, o fuera de España si es extranjero. Pero desde luego no merece ver la luz del día y no es reinsertable. Hay muchos crímenes que se cometen desde hace mucho tiempo, asesinatos, violaciones, que merecen la más dura de las penas. Pero los políticos desde hace mucho tiempo se han dedicado a desproteger a los ciudadanos. Y digo esto porque me repugna y me revienta el falso luto, el luto falsario de los políticos que se disfrazan de plañideras después de cada crimen, pero que vienen aprobando políticas desde hace 45 años que suponen la excarcelación de violadores, de asesinos, de narcotraficantes y de terroristas. Y creo que esto hay que denunciarlo con toda claridad porque es el sentir del pueblo al que no representan los políticos hace mucho tiempo. Y mientras tanto nos encontramos al gobierno criminal de Pedro Sánchez hablando de odio con H, con la única intención de censurar a los ciudadanos, de impedir que denunciemos estas situaciones, con la colaboración de otros que decretan lutos de un montón de días, con cualquier catástrofe o con cualquier crimen, como el de Adamuz o el de Miranda de Ebro, con la única intención de que no se hable y de que no denunciemos sus responsabilidades. Nosotros no vamos a contribuir... Vamos a intentar recuperar esa imagen de Santiago Abascal. Estaba hablando, comenzaba esa intervención hablando de ese crimen machista, ya saben, 3 mujeres asesinadas por parte de este hombre que tenía importantes antecedentes penales, entre ellos había secuestrado a una menor de 9 años, la había tenido retenida durante 14 horas, pero también había maltratado, había retenido a otra mujer y por lo que había sido continuas sus presencias en la cárcel en los últimos años. Parece que recuperamos esa señal de Santiago Abascal, seguimos escuchando. Y me pongo a su disposición para contestar a cualquier pregunta. Hoy hemos conocido un acuerdo entre Vox y María Guardiola. ¿Está cada vez más cerca el pacto entre ambas formaciones en Extremadura? No sé si está cerca o está lejos, pero este acuerdo que se ha celebrado ayer y que se ha conocido hoy y que lo que pretende es que funcione con normalidad la administración regional en Extremadura, solo demuestra que nosotros negociamos y llegamos a acuerdos con el Partido Popular todos los días sobre muchas cosas cuando tratamos de responder a los intereses y a las preocupaciones de los ciudadanos. Lo hemos hecho restringiendo o tumbando zonas de bajas emisiones en algunas ciudades de España recientemente. Lo hemos hecho en los gobiernos autonómicos antes de que el Partido Popular nos engañara. Y ahora acabamos de llegar a un acuerdo en Extremadura, concreto, puntual, que se ha producido porque no estaba Génova 13 y la Dirección Nacional del Partido Popular produciendo interferencias y poniendo zancadillas. Yo espero que podamos seguir hablando, podamos responder a la voluntad de los extremeños, de los aragoneses y espero que a partir del domingo de los castellanos y de los leoneses para construir una alternativa, pero que tiene que ser con respeto entre dos fuerzas políticas. No puede ser que el Partido Popular se piense que tiene el derecho de pernada sobre Vox y que tenemos algún tipo de obligación de entregarles los votos de las personas que han confiado en nosotros con un mensaje muy claro. Estamos dispuestos a seguir ese diálogo, esas negociaciones, medida a medida, con plazos de cumplimiento y con garantías de cumplimiento. Me voy a hartar de repetirlo, lo he dicho durante todo el proceso electoral y lo voy a decir todos y cada uno de los días posteriores a las elecciones para ver si se enteran de una vez. Santiago, ¿qué le parece que Fernández Mañueco esté financiando en webs de Soria directamente campañas publicitarias en las que dicen que votarles a ustedes sería directamente votar al Partido Socialista con dinero de todos los españoles? Me parece que están muy nerviosos. Únicamente me produce un poquito de lástima y de pena el pobre Mañueco con este tipo de campañas. Demuestran que no pueden hablar de cosas concretas, no pueden hablar de inseguridad, no pueden hablar del problema de la vivienda, no pueden hablar del dispendio del gasto público, no pueden hablar de las bajadas fiscales y entonces tienen que hablar pues, de números, de escaños, de cuántos puede sacar uno u otro y además mintiendo a la gente. Lo que es una garantía de que las políticas socialistas se mantengan es seguir votando al Partido Popular, porque pacta en Bruselas con el Partido Socialista, porque se reparte todas las instituciones con el Partido Socialista en España y porque en las autonomías mantiene todas las complicidades y todas las leyes pactadas por encima desde Bruselas con el Partido Socialista y se niegan a cambiarlos. La única oportunidad de que las cambien es que Vox tenga una gran fuerza que pueda condicionar un cambio de rumbo político y más que una gran fuerza que Vox pueda ganar las elecciones. Esa es nuestra ambición, pero sabemos que eso no es fácil y nos conformamos también con el veredicto de los ciudadanos y con poder hacer que las cosas empiecen a cambiar. Nosotros no queremos estar en los gobiernos por estar. Anda el Partido Popular muy nervioso diciendo que Vox no quiere estar en los gobiernos, que nos da miedo los gobiernos. A nosotros lo que nos da miedo es engañar a la gente. No queremos engañar a la gente y por lo tanto si vamos a estar en los gobiernos va a ser porque las cosas cambian, no para que sigan como hasta ahora. Volviendo al crimen, el fatídico crimen que ha ocurrido
tenido, por cierto, algunos minutos de aquí andando, hablaba usted de cambiar el Código Penal. ¿No puede dar un poco más de detalles sobre un personaje como ese? Porque al parecer ha vuelto a fallar todo. Ha fallado el alejamiento, ha fallado la pulsera y tenemos a mujeres una vez muertas. ¿Qué va a pasar con Vox en el gobierno? Un pájaro, si me permite el término, como ese, ¿cuál sería su futuro? Bueno, nosotros estamos dispuestos a endurecer las leyes penales hasta que se produzca una condena a perpetuidad de personas que no son reinsertables. Los progres y los flojos, y creo que entienden perfectamente a quién me refiero, siempre nos vienen con la cantinela de la que la Constitución dice que las penas privativas de libertad estarán orientadas a la reinserción social. Bueno, estarán orientadas, pero es que hay gente que no se puede reinsertar. Es que hay gente que no merece ver la luz del día nunca más. Hay gente que merece ser encerrada de por vida, que ha asesinado, que ha violado, que ha destruido la inocencia de niños pequeños. Esa gente tiene que ser encerrada de por vida. Y para eso habrá que cambiar las leyes y, si hace falta, habrá que hacer reformas constitucionales. Porque para otras cosas, bien que reforman la Constitución para cambiar una palabrita, pero si es para proteger a la gente honrada y a las víctimas de los delitos más graves, no cambia la Constitución. Ni el PP ni el PSOE llevan 45 años y ninguno de los dos lo ha hecho. Se podían poner de acuerdo para estas cosas, no lo han hecho. El que nos vote que sepa que nosotros vamos a utilizar nuestras fuerzas para endurecer las leyes penales y, si es necesario, para la reforma constitucional, porque hay delitos que no pueden ser perdonados de ninguna manera. Santiago, también en las últimas horas hemos visto cómo Mañueco está tratando de trasladar a sus medios de comunicación afines que están más fuertes de lo esperado y, sin embargo, creen que Vox podría estancarse. ¿Qué le parece que esté refiriéndose a esto? Pues un rollo tremendo. O sea, es que no sé qué decirle a Mañueco. Es que de verdad me da lástima el debate del Partido Popular. Es un debate de una pobreza vergonzosa. Es un debate que no aporta nada a los ciudadanos, que si uno está más fuerte, que uno está más débil. La gente que nos está escuchando por las calles y por las plazas de Castilla y de León, eso le importa un comino. Lo que le importa es que le hablemos de sus problemas. Le quiere tener un salario digno, una vivienda accesible, quiere tener seguridad en las calles y no padecer listas de espera, y que no se siga trayendo a cientos de miles de personas que ni quieren integrarse y que vienen a vivir del esfuerzo de los demás. Eso es lo que quiere la gente. Entonces, estos rollos del PP, de que si uno está más fuerte, más débil, es que no puedo ni contestarlo, porque me siento que bajo al barro y a un debate que no le interesa absolutamente a nadie más que a 4 dirigentes del PP que están muy confundidos, y por eso creo que les va a empezar a ir cada vez peor. Señor Abascal, en el último día de la campaña, ¿qué balance hace de esta campaña en Castilla y León? Y también, ¿qué expectativas tienen con respecto al domingo? Bueno, de las expectativas, yo ya saben que siempre lo evito porque no confío ni en las encuestas, pero el balance que hacemos, desde luego para nosotros es de satisfacción por el trabajo realizado, porque realmente hemos recorrido todo lo que hemos podido Castilla y León, todas las ciudades, todos los pueblos principales, incluso localidades muy pequeñas. Hemos ido a la montaña palentina, hemos ido a los barrios más degradados, hemos ido a las zonas más acomodadas, hemos escuchado todo lo que hemos podido, hemos tratado de ofrecer respuestas concretas, hemos hecho propuestas políticas, y no ha sido fácil porque ha sido en un contexto en el que el debate político es verdaderamente paupérrimo, es un debate ridículo sobre encuestas, sobre pactos, sobre líderes políticos. Y yo creo que en ese contexto nosotros hemos conseguido elevarnos por encima de la miseria del debate político y hacer que la gente que nos ha escuchado y ha llenado las plazas de toda Castilla y de todo León se haya enterado al menos de qué es lo que nosotros estamos planteando. De otros creo que no lo saben, francamente. ¿Qué le parece que Espera un segundito, estaba ya. ¿Qué le parece que cada vez esté más presente el movimiento Antifa en las calles de España, y si supone una amenaza de cara, por ejemplo, a formaciones como Vox, a sus militantes? Incluso lo hemos visto en algunas zonas. Bueno, vemos al presidente del Gobierno con la cantinela del odio con H, pero la violencia en realidad viene siempre del mismo lado. La violencia que ha recibido Vox a lo largo de todos estos años, en violencia brutal en muchos lugares, en algunos lugares de Cataluña, en algunos lugares de Vizcaya, de Álava o de Guipúzcoa, también en Vallecas y en algunos sitios, en Zaragoza, donde hubo detenciones y condenas porque había gente que lanzaba adoquines y tornillería a familias, a policías. Es una violencia real que no han condenado el resto de partidos políticos durante todo este tiempo. No solo eso, la han indultado. El Consejo de Ministros, presidido por Sánchez, y todos y cada uno de sus ministros han indultado a los autodenominados antifas, que no son más que una banda criminal y terrorista que se dedica a atemorizar a una parte de la población, y los han indultado después de que fueron condenados por los tribunales. ¿Eso qué significa? Que el Gobierno pretende que la violencia contra Vox sea gratuita. No me sorprende, teniendo en cuenta que quien quita y pone presidentes en España es Bildu, es decir, una fuerza política que está conectada con la herencia terrorista de ETA y que hoy es
la que logra que Pedro Sánchez siga en el poder. ¿Y por qué sigue Pedro Sánchez en el poder? Porque todos los que odian a España y a los españoles les interesa que un tipo como Sánchez siga encerrado en la Moncloa. Señor Abascal, estamos cerca del País Vasco, ha hablado de Bildu. ¿Qué le parece que exetarras ¿no? estén dando clases en las universidades y en institutos de secundaria, dando, por ejemplo, la materia de ética? Es que con la pregunta ya está la respuesta. Pues me parece una demostración de la enfermedad de los políticos de mi tierra, de una inmoralidad absolutamente atroz. Estoy seguro de que esas carreras han sido además regaladas porque había una auténtica mafia en la universidad pública en el País Vasco que regalaba los créditos y las asignaturas a estos criminales terroristas, y me parece lo mismo que puedo decir respecto al asesino de 3 mujeres aquí en Miranda de Ebro. Tenían que estar en la cárcel de por vida. Han quitado la vida a muchas personas, han secuestrado, han matado, han torturado, y yo creo que merecen la cárcel de por vida, con lo cual imagine lo que me puede parecer que estén presentes en las universidades o en las escuelas dando clase. Santiago, el otro día la Gaceta de Liberación se ponía en contacto con funcionarios de prisiones de aquí de Castilla y León y le reconocían que la situación es cada vez más dramática porque se están llenando de inmigrantes de todo tipo de lugares del mundo y el nivel de delincuencia contra esos funcionarios está aumentando a los niveles que incluso, además de reiterar estos delitos, hay mujeres que sufren agresiones. ¿Qué le parece esta situación? Me parece que es consecuencia directa de una política de promoción de la invasión migratoria, de regularizaciones masivas de los ilegales, del regalo también de la sanidad pública pagada por todos los españoles con nuestros impuestos a toda África, de la apertura de los hospitales a todo el mundo, para decir que la atención sanitaria integral le corresponde aquí a toda la humanidad, cosa que no ocurre en ninguna parte más que en España, y todo eso es un efecto llamada tremendo que tiene consecuencias en las calles y tiene consecuencias en las cárceles, donde ya nos cuentan muchos funcionarios de prisiones que la mayoría de los internos pide el menú halal, el menú islámico, y es muy significativo, ¿no? Cuando Vox denuncia que determinado tipo de inmigración tiende más a la comisión de determinados delitos violentos y de violaciones, se monta una muy grande en los medios de comunicación y entre nuestros adversarios y enemigos políticos, pero realmente estamos diciendo la verdad y por eso cada vez tenemos más apoyo, porque la gente lo sabe, la gente lo nota e incluso las estadísticas del propio Ministerio de Interior lo demuestran y lo corroboran. Hablando de África, le quería preguntar por la noticia de ayer, no sé si usted lo ha visto, es que en Senegal las penas de cárcel a las personas por relaciones homosexuales pasan a partir de hoy de 5 a 10 años. ¿Qué temor hay por Vox con esa noticia? Sobre todo cuando sabemos que se han incrementado de manera importante las peticiones de asilo por personas que vienen huyendo de la homosexualidad que está condenada dentro de sus naciones. Bueno, pues precisamente los convenios que tiene Pedro Sánchez con Senegal, que parece que no le importa absolutamente nada la situación de las personas homosexuales en esos países, y eso conectado con la invitación a que aquí venga todo el mundo porque van a ser regularizados a toda pastilla, nacionalizados, van a tener derecho a voto, a atención sanitaria y además van a tener las ayudas sociales que no llegan a los españoles humildes, pues me parece que vamos a tener un problema muy serio, porque estamos llamando a gente que no solo viene a vivir del esfuerzo de los demás, sino a gente que no respeta a las mujeres, a gente que no respeta a los homosexuales y que los asesinaría o los colgaría, y estamos llamando también a terroristas yihadistas. Ese es el grave problema al que nos está condenando una casta política traidora y enemiga de los intereses del pueblo. ¿Qué le parece que Mónica García del Ministerio de Sanidad no sepa la cifra exacta, según ellos, de los inmigrantes ilegales que tienen derecho ahora de acudir a la sanidad pública? ¿Qué le parece? Pues la verdad es que no sé si la oculta o no la sabe, pero no me sorprendería que no la sepa. Nosotros hemos preguntado estos datos en Madrid, en la Comunidad Valenciana, en algunos lugares ya lo sabemos, y esperamos descubrir exactamente el número de aquellos que están siendo asistidos de manera integral por la sanidad pública pagada con los impuestos de la gente honrada y trabajadora española, porque me parece que vamos a darnos cuenta y los españoles van a conocer de una vez por todas la razón del colapso del sistema sanitario y la razón de las listas de espera. Tiene que ver con que los políticos han regalado lo que es de los españoles a todo el mundo. No me sorprende que no lo sepa porque no hay ningún tipo de control, porque es un auténtico desastre. Eso y el empadronamiento en muchísimos ayuntamientos de toda España, donde hay gente empadronada, cobrando ayudas sociales y viviendo en Marruecos. El candidato del Partido Popular se ha preguntado ¿para qué sirve Vox? Si no gana a la izquierda y luego no pacta con ellos, ¿para qué sirve Vox? No sé si quiere responder a esa... Es que a mí Mañueco, es que no saben cómo me aburre responder a todo lo que dice Mañueco. Yo imagino que les debe aburrir igual a sus propios votantes y a las personas que acuden a sus mítines. De verdad, pobre Mañueco que ha dicho que Vox está formado por gente que quiere tirar seres humanos al mar. Claro, luego
si gana las elecciones este señor y necesita nuestros votos, nos va a pedir el apoyo y si llegamos a un acuerdo, pues la izquierda le va a decir que pacta con unos señores que tiran seres humanos al mar. Oye, pobrecito este señor Mañueco, porque de verdad está diciendo unas cosas en esta campaña que a nosotros nos indignan un poco, pero que también nos tienen que llevar a la compasión, porque no se puede tener tan poca inteligencia política, no se puede poner tantos palos en las ruedas de la construcción de una alternativa frente al socialismo y las políticas socialistas en toda España. Entonces yo espero que el señor Mañueco, después de las elecciones, rectifique, espero que saque un mal resultado y luego espero que rectifique y que pueda ser un poquito más humilde y más inteligente políticamente. Gracias. Buenos días a todos, muchas gracias. Pues escuchamos en directo las palabras de Santiago Abascal. Simplemente un titular cada uno de lo que esperáis de cara a este domingo, a esas elecciones de Castilla y León. Julio, te toca. Eres el único que me estás mirando, eres el único contacto visual. No, yo espero que haya una alta participación, porque eso es salud democrática. Ojalá que vaya a votar muchísima gente y ojalá que la gente sea consciente cuando vota de que en ese momento está condicionando lo que le va a pasar en su día a día, en sus trabajos, en su profesión, en su campo, los próximos 4 años. Y si es consciente de eso, pues que dé el voto a aquellos que le resulten más creíbles, más serios y... En fin. Julián, un titular. Qué alegría, qué esperanza que por fin viene a España la alternativa y no la alternancia entre rojos y flojos. ¿Y Marcos? Yo creo que toda la gente sabe más o menos el resultado. El único tema es la dosis de ese resultado. Y yo solamente espero que pudiera Vox superar en escaños al PSOE. Pues con estos titulares nos vamos, pero citas importantes que no se pueden perder. Esta tarde, a partir de las 7:30 de la tarde, en directo, el Toro Televisión les va a ofrecer ese cierre de campaña de Vox desde Valladolid. Además, el domingo, programas especiales. A partir de las 7 de la tarde, el avance, ese cierre de colegios electorales. Y a partir de las 8, Xavier Horcajo les da a la última hora el escrutinio y todo lo que ocurra en sus comicios autonómicos de Castilla y León este domingo. Nosotros nos vemos el lunes, como siempre, a partir de las 12 del mediodía. Disfruten de este fin de semana.